Pokémon Caída del Dragón 141, 160. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 141. Pikachu hizo una mueca ante su brusquedad y recordó por qué tenían tantos problemas. Pero, antes de que pudiera decir nada, ella lo interrumpió. Pero ese no es el único problema que tengo, Pikachu. El segundo sería tu comportamiento enamorado de cierto joven Glaceón. Pikachu hizo una mueca. Se suponía que solo Ash sabía de ese enamoramiento, y sin embargo, ahí estaba Umbreon, obviamente al tanto de tal conocimiento. Y mi último número estaría muy relacionado con el segundo, pero es, para mí, el más importante, así que empezaré por ahí. Umbreon suspiró y se tomó un momento antes de volver a mirar al tipo eléctrico. Siempre supe que tenías predilección por los EV jóvenes, Pikachu. Sin embargo, no pensé que el grupo de edad que buscabas se mantuviera igual con la edad. Y, aunque yo fuera más joven que tú cuando empezamos nuestra relación, los de la línea EV siempre envejecimos más rápido que la mayoría, así que simplemente lo di por sentado. Aunque solo sea porque, biológicamente, soy bastante mayor que tú. Pero hay una diferencia entre una pequeña diferencia biológica y, literalmente, arrancarle uno de nuevo. ¿No estabas presente el día de la eclosión de Glaceón? ¿Tenías una relación conmigo, nada menos? Por edad, te pareces más a su hermano mayor o a su padre que a un amante, y ahora me pregunto si debería preocuparme. Quizás, en el mundo Pokémon, esto sea común, pero, para nosotros, que hemos sido criados por humanos, lo que te incluye, es un terrible problema moral. Umbreon suspiró levemente y negó con la cabeza. El hombre no era tan tonto como su entrenador emocionalmente, pero aún así cometía un montón de estupideces. No estoy segura de si realmente has buscado una relación con ella, o si es momento durante la Copa Ugayace fue solo algo de una sola vez. Pero, sea como sea, siento que debería haberme ofrecido a ti. Así no me preocuparía que te aprovecharas de la juventud de la próxima generación. El ratón hizo una mueca. Umbreon lo vio en la tele, coqueteando torpemente con Glaceón. No era su mejor momento, y lo había olvidado. No es tan joven. Umbreon se quedó paralizado y lo miró con enojo, lo que hizo que Pikachu se arrepintiera por completo de sus palabras y de las implicaciones que traían. Bien podría haberlo confirmado. No, es terriblemente joven. Sin experiencia, sin historia de amor ni romance, solo tiene sus experiencias con su entrenador, Ash, y contigo, quien la ayudó a crecer como Pokémon. ¿Es eso lo que buscas? Incitarla a una relación que, si fracasa, destruirá lo que fue básicamente toda su infancia. Pikachu hizo una mueca otra vez. Solo tiene buenos recuerdos de ti, Pikachu. Fuiste una de sus constantes más importantes, a quien probablemente considera su hermano mayor, y quieres cambiar eso, convertir esos recuerdos tuyos en los de su amante. ¿Y entonces qué? Si terminan infelices, o peor aún, enojados el uno con el otro, ¿qué pasará? Umbreon hizo una pausa, esperando una respuesta, antes de suspirar. Lo que harás es destruir muchos de sus recuerdos más preciados contigo, convirtiéndolos en recuerdos amargos y dolorosos. ¿Y lo peor? Podrás seguir adelante, usar tu media década de experiencia como un salvavidas, mientras ella sufre porque elegiste un hijo. No quise decir, claro que no pretendías nada, y ese es el problema. Nunca quisiste lastimar a alguien. Nunca quisiste dejar a alguien ahí sentada, preguntándose qué hizo mal. No quisiste apartarla de tu vida, nunca decirle si no era lo suficientemente buena o si realmente querías una oportunidad. Umbreon hizo una pausa y respiró hondo antes de volver a hablar. Ese es el problema, Pikachu. No piensas en las consecuencias. Haces lo primero que te viene a la mente, a menos que tu entrenador te indique otra cosa. Sigues tu instinto, que, admito, en una pelea es invaluable. Pero, ¿en la vida real? Eso solo causa problemas y lastima a quienes te rodean. ¿Una atracción repentina? Invítala a salir. ¿Sientes que no te gusta? Escapa, quizás dile por teléfono que te tomarás un descanso. ¿Encontrar a alguien más joven que te guste de repente? Persíguela sin pensar en lo que le hará la repentina atracción de su hermano adoptivo. Diría que piensas con tu segunda cabeza, si eso no implicara que la palabra pensar estuviera involucrada de alguna manera. Umbreon hizo una pausa y volvió a mirar el cielo oscurecido. Eres impulsivo, Pikachu. Y a diferencia de tu entrenador, causas tantos problemas como los que resuelves con eso.
Y, si hubieras estado con cualquier otro entrenador, te habrían liberado o muerto hace mucho tiempo, simplemente porque hiciste una estupidez o te escapaste y te atrapó a algo más grande y hambriento. Tienes buen corazón, pero las intenciones solo te llevan hasta cierto punto, e incluso entonces, tus intenciones no son tan puras para empezar. Pikachu simplemente se quedó allí sentado, antes de gruñir un poco, y Umbreon se preparó para su reacción. Desahogó su ira, y ahora era el momento de la suya. Como un reloj. ¿Y tú eres mejor? Porque me parece recordarte sentado, sin decir nada a menos que supieras qué pasaría. Yo podría haberme adelantado, pero tú te quedas donde estás y observa hasta que estés seguro de que no vas a meter la pata. Yo podría haberme escapado, pero tú nunca te apartaste de la puerta de salida. Umbreon suspiró con tristeza y negó con la cabeza. Todavía estaba resentido por su falta de participación desde que empezaron. Eso tenía sentido, ya que ella, a su manera, sentía lo mismo. Quizás. Pikachu frunció el ceño y miró fijamente a la evolución femenina. Y tú nunca, solo aceptas. Nunca peleas, nunca sientes, nunca, lo intentas. Solo te quedas ahí sentado, indiferente mientras el mundo arde o alguien te grita, y simplemente te quedas ahí sentado y aguantas. ¿Por qué? Peleas, te enfadas, solo di algo, maldita sea. Umbreon simplemente miró al cielo con la mirada perdida y se propuso ignorarlo. Se agotaría rápidamente, y ella se encargaría de él. Había aprendido hacía mucho tiempo que, aunque ardía, su ira se apagaba rápidamente sin nada que la alimentara. Si le quitaba su propia ira, sus propias emociones, su propia defensa, se calmaría. ¿Y por qué, Pikachu, debería hacer eso? ¿Negar la verdad, luchar con mentiras, negar mis debilidades y defectos? ¿Qué conseguiría con eso? ¿Una falsa sensación de derecho? Pikachu frunció el ceño, pero ella continuó. Porque no voy a negar que no fui la mejor. Fui una mala compañera, pero al menos lo admitiré. Umbreon observó cómo el macho refunfuñaba con enfado ante esa última frase, y notó que su ira aumentó un poco, pero se calmó enseguida. Bueno, quizá no necesitaba ese último golpe, pero le pareció bien. Pikachu, por otro lado, se obligó a tomarse un momento para respirar y calmarse. No era el mejor momento para estallar, y, por mucho que lo enfadara, no podía hacerlo sin más. Umbreon esperó a que se calmara y miró el cielo oscurecido. La luna estaba sorprendentemente tenue. No peleo porque tú luchas con tanta fuerza. Pase lo que pase, tienes razón. Es más fácil esperar a que te calmes y hablar entonces. Pikachu siguió mirándola con el ceño fruncido un momento, antes de suspirar. Tenía razón, y eso lo irritaba muchísimo. Lo siento. Umbreon lo miró y le dedicó una suave sonrisa. Era el momento de reanudar la comunicación y quizás relajar un poco el ambiente. Poner a prueba sus habilidades humorísticas en las que había estado trabajando. Está bien. Además, tu temperamento no es nada comparado con el de Gary, o peor aún, el de Blastoise. El grandullón actúa como si hubiera matado a su madre cada vez que pierde, que es siempre. Uno pensaría que ya se habría acostumbrado, pero no. Sigue sorprendido, cada vez. Pikachu suspiró de nuevo y se sentó junto a la hembra. Tranquila. Umbreon se encogió de hombros. Si te sientes tan mal, quizá deberías esforzarte por corregirlo, en lugar de disculparte todo el tiempo. Pikachu levantó una ceja ante eso. ¿Eh? La evolución puso los ojos en blanco ante su confusión y negó con la cabeza. Quizás tendría que retractarse de su comentario anterior sobre la densidad. Tal vez, Pikachu era peor que Ash en cuanto a emociones. Es mejor solucionar un problema que disculparse. Pikachu se quedó sentado, incómodo, y Umbreon puso los ojos en blanco. Pero aún tenemos otro tema que tratar antes de terminar. Puedo esperar tus respuestas para los otros dos, pero el último necesita respuesta ya. ¿Por qué me evitas? Pikachu gimió un poco. Solo quería que esto terminara. Quería descubrir qué sentía. Si estaba feliz, o triste, o simplemente, pensando con mi segunda cabeza. Umbreon resopló divertido. No estaba seguro de qué quería, así que, sí. Quería ver si estar solo me hacía sentir diferente. Si te extrañaba, o simplemente, estaba feliz de estar solo. La mujer asintió una vez. Una buena razón, si duró un par de meses. Pero poco menos de 2 años. No es tu mejor trabajo. Pero claro, nunca has sido de los que entendían lo que sentías hasta que te explotaba en la cara. Espera, ¿soy yo la emocionalmente densa? Recuerdo que eras tú la que no decía lo que sentía, señorita emocionalmente atrofiada.
Umbreon no reaccionó abiertamente y se encogió de hombros. Quizás. Pero, como réplica, también recuerdo que te negaste a decir lo que realmente sentías. Si yo hiciera algo, mentirías descaradamente si no te gustaba. Es bastante difícil saber qué quieres, qué te gusta, cuando todo te parece increíble. Empezaba a preguntarme si eras un mentiroso empedernido o un masoquista. Se detuvo ante ese último pensamiento, antes de mirar a Pikachu. Era un pensamiento interesante. Quizás, Pikachu la miró antes de comprender lo que estaba pensando. No, no vamos a hablar de esto otra vez. Umbreon frunció el ceño ligeramente, irritado, y suspiró. Nunca entendí por qué te niegas a hablar de tus fetiches sexuales preferidos, aunque nunca hayamos participado en tales actos. Es bastante difícil intentar complacerte cuando no quieres hablar. Me he visto obligado a descubrirlo yo mismo, pero ha resultado bastante difícil. Ahora no es el momento de hablar de eso. Umbreon negó con la cabeza con aparente decepción, como si fuera a sermonear a un niño, y suspiró. El ratón nunca entendió qué se necesitaba para una relación sana. Creo que siempre es el momento. Porque eso es el amor, Pikachu. No descubres cómo es tu pareja automáticamente, y tienes que intentarlo y aprender. Es un proceso, y lo más importante es la comunicación. Las preferencias sexuales también lo son. Nos ayuda a conocernos. Yo sé quién soy, pero tú no. Pikachu la fulminó con la mirada y arqueó una ceja. Estaba yendo sorprendentemente profundo, sobre todo para Umbreon. Ah, ¿y tú quién eres entonces? Umbreon parpadeó, forzando una expresión de aburrimiento. Era el momento de activar la trampa. La trampa del humor. No era su mejor nombre, pero serviría. Depende de a quién le preguntes. Según tu amigo Totodile, soy una chica que necesita acostarse con alguien. Pikachu se quedó paralizado por un segundo. Esa fue la respuesta más inoportuna e irrelevante de la historia, una broma o una propuesta muy directa. Tu amigo tiene una mentalidad interesante. Y fue muy esclarecedor cuando intentó emparejarme con Byleth y exigió ver. Pikachu se congeló. Totodile estaba muerto. Y por iluminar, me refería a sus gritos de misericordia mientras lo quebrantaba. Aún no sabía si era broma o no. ¿Umbreon, era broma? Umbreon sonrió para sus adentros y asintió con satisfacción. Se dio cuenta. Sí. Últimamente, desde hace un año aproximadamente, he tenido bastante tiempo libre. Por eso, leer guías de autoayuda me ha resultado muy enriquecedor. El ratón simplemente parpadeó tontamente. Y, según cómo hablar con los hombres y cómo conquistarlos, la mayoría de los hombres disfrutan del humor. Por eso, he leído más de 28 libros sobre el tema. Según Guía de Psicología para Comediantes, tu personalidad impulsiva disfruta del humor impactante. Por eso, he preparado varios chistes. Pikachu parecía estar en shock, y Umbreon lo tomó como una señal de aprobación. Bueno, intentaré mi primera. Agradezco tus comentarios. Pikachu asintió tontamente, todavía tratando de comprender la situación. Entonces, ¿qué es peor que un Van muerto? Y fue eso lo que lo sacó de su sorpresa. No. Umbreon dio un respingo al oír el grito y lo miró confundido. ¿Qué pasa? Pikachu sintió un tic en el ojo. Puedo soportar ese último chiste, pero no me estás haciendo esos chistes. Umbreon hizo una pausa antes de asentir. Tenía otras opciones y, para ser sincera, la mayoría de los chistes impactantes no eran muy buenos. Normalmente eran muy oscuros. De acuerdo. ¿Qué tal una insinuación? ¿De acuerdo? En tu extremo. Pikachu gimió. Y pensar que hace un par de minutos estaba gritando furioso. Creo que aceptaré tu oferta de comida. Brock odiaba los aeropuertos. Eran caros, siempre estaban abarrotados y prácticamente tenían que desnudarse para pasar el control de seguridad. Y eso al viajar a la mayoría de los países. Teselia era un monstruo. Las medidas de seguridad de los demás países eran bastante flojas comparadas con las suyas. Al fin y al cabo, la mayoría no contaba con escáneres especiales que lo revisaran para ver si llevaba consigo algo. Después de todos los demás controles de seguridad, cacheos, rastreo de bombas, growlite y escaneo psíquico de Pokémon eran solo algunas de las medidas adicionales que el aeropuerto también implementaba. Tardó casi media hora en pasar los controles de seguridad, y ahora, sentado en el aeropuerto de Kanto, sentía que su irritación aumentaba. Tras el dolor del control de seguridad, Brock descubrió que Misty llegaba tarde y que el avión comenzaría a embarcar en 10 minutos.
Sabía que no podía esperarla, y si no lo conseguía, tendría que encontrar el camino a Teselia por su cuenta. Misty, date prisa. El futuro doctor suspiró y negó con la cabeza. Esto era un desastre. Ash desaparecido, Pikachu probablemente con él, y la situación tan grave que la madre de Ash y el propio profesor Oak fueron a buscarlo de inmediato. No sabía qué estaba pasando, ya que Dahlia y Oak desaparecieron antes de responder a las preguntas de nadie, pero el hecho de que esos dos salieran corriendo fue una advertencia lo suficientemente clara como para enfatizárselo a Brock. Ash necesitaba su ayuda y no iba a permitir que su amigo siguiera en problemas. Amigos para toda la vida, amigos hasta la muerte. Pero, sinceramente, a Brock le sorprendió que no hubiera ocurrido antes. Ash desapareciera por completo. Ash tenía una incapacidad para mantenerse alejado de los problemas. Vaya, con la frecuencia con la que salvaban el mundo o la región, uno pensaría que estaba destinado a algo más allá de aquella vez que formó parte de una profecía. Brock volvió a mirar su reloj y suspiró. El tiempo se había acabado, y parecía que Misty estaba sola. Se giró hacia la puerta de carga, pero antes de que pudiera avanzar 3 metros, oyó un grito. Estoy aquí, espera. Brock no pudo evitar suspirar de alivio. Le había llevado demasiado tiempo. Se giró hacia la mujer que corría y se aseguró de mirarla con decepción. No era de extrañar que perdieran todos los barcos, con Ash, el imán de los problemas, y Misty, la maestra de las travesuras en el grupo. Te has tardado demasiado, Misty. La mujer corrió rápidamente y se agachó para recuperar el aliento. El estúpido de seguridad del aeropuerto me eligió para una revisión adicional. Brock suspiró y negó con la cabeza. Probablemente se quejó del escáner o algo así, y discutió con seguridad. Bueno, ya estás aquí, así que, vámonos. La pareja subió al avión sin problemas, pero, tras sentarse, Misty empezó a inquietarse. Brock intentó ignorar su movimiento por un momento, antes de que quedara claro que no iba a detenerse. ¿Estás bien? Misty suspiró y asintió. Sí, solo estaba preocupada. ¿Crees que está bien? El entrenador tipo roca suspiró y se encogió de hombros. Es Ash. O está salvando el mundo, o se ha metido en problemas. Otra vez. Misty suspiró de nuevo y asintió. Sí, Ash es un idiota, y probablemente esté haciendo estupideces. Pero aún así, estoy preocupada. Brock le dedicó un pequeño encogimiento de hombros a Misty y suspiró. Quizá ya había superado su enamoramiento, pero aún sentía un gran cariño por el chico. No te preocupes, Misty. Lo encontraremos. Y cuando lo hagamos, puedes golpearlo con tu mazo o algo así. Misty suspiró y asintió levemente. Lo usé como una vez. ¿Por qué todos creen que lo uso siempre? ¿Por qué lo haces? La chica lo fulminó con la mirada, y Brock alzó las manos fingiendo defenderse. Vale, no. Pero no deberías preocuparte demasiado. Conociendo a Ash, probablemente ya salvó el mundo, sin darse cuenta consiguió que la chica de la semana un legendario cualquiera se enamorara de él, y ahora mismo solo está intentando averiguar cómo volver a casa, o concentrándose en encontrar el buffet libre más cercano. Estoy bastante seguro de que está bien, y si no, lo encontraremos. Misty esbozó una pequeña sonrisa esperanzada y asintió. Eso espero. Iris se sentó contra el edificio y dio un solo suspiro. Rechazado. Dolía, pero en realidad no sabía qué esperar. No tenía forma de determinar qué dragón era el problema. Solo sabía que era un Latios. Un Pokémon raro, en peligro de extinción y migratorio que, incluso si encontraban al indicado, acabaría siendo incluido en el programa de cría de la aldea dragón, en lugar de ser sacrificado, simplemente por ser un legendario y estar siendo cazado hasta la extinción. Además, recientemente habían acogido bajo su protección a un par de latías sin pareja, y la aldea dragón disfrutaría de un suministro constante de estos tipos de dragón fáciles de usar para enseñar a los principiantes. Una situación en la que todos salieron ganando, excepto Ash. Los dragones consiguieron pareja y vivieron felices para siempre, la aldea consiguió unos Pokémon legendarios que parecían hechos a medida para ayudar a entrenar a los más pequeños, y Ash terminó de ser digerido. Justicia. Iris sabía por qué lo hacían. Aunque fuera peligroso, ella misma había domesticado a un dragón furioso e indomable. En el peor de los casos, lo mantendrían encerrado en la cueva del dragón, usado solo con fines reproductivos. Era imposible localizarlo, imposible probar su culpabilidad, y para su aldea vaya más vivo que Ash. Y cada uno de esos hechos la golpeó como un puñetazo. Pasar a lo que pasara, si atravesaba su aldea, no se haría justicia.
Como mucho, lo encerrarían en una cueva y le darían un suministro constante de hembras para reproducirse. Eso sonaba más a recompensa que a castigo. Pero Iris tenía un plan B, solo tenía que tener el coraje de llevarlo a cabo. No era ilegal, sino todo lo contrario, pero significaba desobedecer las órdenes de su clan. Podía simplemente llamar al número de la tarjetita que tenía en la mano y haría que el equivalente a cazadores de dragones profesionales cazaran y aplicaran justicia al dragón que se atreviera a matar a su amiga. Pero, al hacerlo, estaría ignorando la orden del consejo de abandonar el asunto. No sabía qué harían, pero no creía que fuera una decisión delicada. Estoy atrapado entre lo que es correcto y lo que me han dicho. Se quedó paralizada un segundo, antes de poner los ojos en blanco y sacar su Poké-equipo. Debería haber usado esas palabras antes. Solo tardó un momento en marcar el número y, una vez que lo hizo, sonó un par de veces antes de que alguien respondiera. Hola. Reubicación de Pokémon de la fortaleza, ¿en qué puedo ayudarle? Iris suspiró antes de responder. Hola. Me dio esta tarjeta, un empleado suyo. No recuerdo su nombre, pero me dijo que podía ayudarme. Hubo una breve pausa en el teléfono antes de que alguien respondiera. Le paso con el señor Sigma. Un momento, por favor. Iris suspiró y esperó mientras sonaba un tono musical. Esperó un momento, antes de que otra voz respondiera repentinamente, resonando en su auricular. Hola. Les habla el señor Sigma. Iris dio un respingo antes de responder con torpeza. Hola. Un empleado suyo me dio esta tarjeta. Dijo que podía pedirle ayuda. Hubo una pausa al otro lado, antes de que el señor Sigma respondiera. Eso no es mucho para empezar, señorita. ¿Tiene el nombre del empleado? Iris hizo una mueca. Debería haberle preguntado su nombre antes de irse. No, no lo sé. Pero, si te sirve de algo, el problema que tuve fue con un Latios. Hubo una segunda pausa, antes de que se produjera otra exclamación. Ah. Sí, recuerdo que mi asistente me lo contó. Iris, ¿verdad? No es frecuente que un legendario se convierta en un problema, ¿y? Mucho menos uno en tan grave peligro. Iris suspiró y asintió. Sí, lo siento. Pero, ¿aún podrías ayudarme? El hombre suspiró al otro lado. Podría, sí. Pero, antes de empezar, tengo otras preguntas para ti. Dijiste que eras un maestro de dragones, ¿verdad? No, solo soy un principiante en mi clan. El hombre soltó una carcajada. Disculpe, me equivoqué. Hay muy pocos verdaderos maestros de dragones. Pero, volviendo a lo que buscaba, mi empresa tiene una grave escasez de empleados con experiencia en dragones. Esto no sería un problema si no nos importara mantener a los dragones sanos y salvos, pero como nuestro departamento se dedica a la reubicación, no a la captura y el traslado, solemos intentar capturarlos por medios pacíficos. ¿Tiene usted más de 18 años o es un entrenador Pokémon registrado? Iris asintió con torpeza, antes de poner los ojos en blanco ante el gesto y responder. Soy entrenadora. El hombre parecía contento con eso. Genial. Ahora, digamos, si quisieras, podríamos contratarte. Pagarte para que aprendas y trabajes con dragones. Y. Quizás, si nos presentas el problema con el Latios anónimamente, una vez que te hayamos entrenado, podríamos incorporarte al equipo para traer ese dragón. Según una de las empresas que nos contrata, hemos tenido muchísimos problemas con la línea de dragonitas en Johto, y necesitamos tantos entrenadores de dragones como podamos. Te hemos entrenado un poco, te trasladamos allí si quieres ver mundo y estamos atentos a cualquier Latios en Teselia. Si encontramos uno, te enviaremos de vuelta aquí y podrás formar parte del equipo que lo capture. Luego, una vez capturado, podemos enviarlo a Eutanasia. Iris asintió. Tenía que admitir que la idea sonaba atractiva. Viajaría por el mundo, como Ash. Vería todo lo que él veía, aprendería más sobre dragones y crecería. Se haría lo suficientemente fuerte como para capturar al dragón ella misma. Conseguiría su pastel y enorgullecería a Ash, a sus padres y a todos sus amigos. Cumpliría su sueño y, además, se vengaría. Pero, terminaría abandonando su clan. Al menos temporalmente. Su hogar estaría en otro país, en otra parte del planeta. Estaría lejos de Zilan, de su padre, de todos sus amigos. Pero, de nuevo, por fin podría capturar a ese dragón. Llevarlo ante la justicia. Hacer lo correcto. Estaba desgarrada y no tenía ni idea de qué elegir. ¿Qué haría Ash? Fue con ese pensamiento que decidió. Creo que me gustaría. Bien.
Entonces, ¿sabiste algo importante que decir directamente, antes de repasar la sesión informativa completa, Agni? El mayor de los dos suspiró y asintió. Sí. Así que resulta que la princesa sí tiene nombre. Lorit parpadeó sorprendida antes de asentir. Ah, ¿sí? ¿Y qué sería? Atiare. Ella afirmó haberlo usado accidentalmente cuando ayudaban a entrenar a las crías. Y ese sí que es un maldito esclavista. Lorit reflexionó sobre esa revelación un momento antes de asentir. Hablaremos de eso más tarde. ¿Algo más? Ese ratón suyo sigue siendo absolutamente aterrador. Tomado nota. En cuanto a la información formal, empezaré con esto. ¿Cómo se comporta la princesa con Ash? ¿Se centra en él, confía en él o lo usa como fachada para alguien más? Abna puso los ojos en blanco. No, papá. Estaba muy concentrada en él. Aunque parece que no confía mucho en él. Quizás no se fue en buenos términos, pero se fue lo suficientemente bien como para seguir teniendo una relación. Quizás tuvo que irse o algo así. Pero ella lo miraba como si fuera un trozo de carne. Me imagino por qué insistió tanto en irse de viaje, Agni? Su gemelo resopló. Probablemente, no. Centrémonos en lo que hicieron, no en lo que crees que están haciendo. Entonces, ella está bien en su parte. ¿Y la de él? Abna suspiró y se encogió de hombros. Era cariñoso, parecía preocuparse y dedicaba tiempo a mostrarle un poco de cariño. Sin embargo, parece incómodo, pero quizás se debiera a que lo observaban 24 jóvenes. No se fijó en ninguna mujer adulta, salvo en una que coqueteaba con él, y allí solo parecía incómodo. Así que no parece tener una mirada errante. Lorit asintió de nuevo y miró a Agni. Entonces, Ash y la princesa son cercanos. ¿Notaste algún problema? ¿Problemas o inquietudes? Agni asintió y se adelantó. Es un poco fría con Ash. No tan mal como con todos, claro, pero estaba concentrada y griega. Bueno, no hizo mucho más que sentarse y mirarlo con cariño. Era casi como si tuviera miedo de decir algo. Incluso cuando lo hacía, parecía forzado, como si no quisiera intentarlo. Pero quizá fuera porque intentaba coquetear. Y, por cierto, Arceus, ¿es mala para eso? Abna resopló y asintió. Pensé que intentaba ahuyentarlo, hasta que vi que se decepcionó al ver que no funcionaba. Diría que necesita lecciones, pero, bueno, ya es un poco tarde para eso. Lorit asintió. Y, por último, ¿dijiste que la princesa tenía nombre? Las gemelas asintieron y la mayor sonrió radiante. Sí. Atiare. Al principio pensé que era solo un apodo, hasta que dijeron que era su nombre. Su nombre real. Su nombre. Su nombre genuino, Abna, creo que lo entendemos. El mayor puso los ojos en blanco y asintió. Bien. Bueno, cuando lo soltó sin querer, parecía que acababa de insultar a su abuela. Fue genial. El viejo fantasma suspiró y negó con la cabeza. Ojalá lo hubiera sabido antes. Ahora tenía demasiados secretos amontonados. Ya era peligroso ocultar la edad exacta de la princesa, y ahora, además, tenía un nombre formal que se negaba a revelar. La combinación de ambos haría parecer que desconfiaba del consejo, lo cual, si bien era cierto, no la hacía precisamente quererla. La mayoría, excluyendo a Lulu y Larry, esperaban estar al tanto, y secretos tan grandes, aunque completamente inútiles, dañarían su confianza en ella. Caramba. Si Lorik no supiera el odio que la princesa sentía por todos ellos, él también se ofendería. Muy bien. ¿Es posible ocultar el nombre al público? Abni suspiró y negó con la cabeza. No, papá. La llamó así en público y ella lo aceptó bastante bien. Quizás solo quería darle un toque romántico y peculiar. No conozco muy bien a los humanos, así que quizás sea solo una cosa humana. Lorit asintió y sonrió. Buen hallazgo. Si se menciona, contaremos cómo es costumbre dar el nombre de pila Sol o a la persona reclamada de dónde proviene Ash hasta que se complete la reclamación. Y como la princesa no tiene apellido verdadero, cedió su nombre a su reclamada. Haz que suene romántico y nadie lo cuestionará. Muy bien. Entonces, Ash y la princesa también vieron una cría. Lorik gruñó un poco y negó con la cabeza. ¿Encontraste a los padres? La pareja negó con la cabeza al unísono. No. No pudimos, pero probablemente sea porque empezaron al principio de la segunda guardia. Esperamos 2 horas y no apareció nadie, y los cuidadores no parecían esperar a nadie. Les dijimos a todos que no les dijeran a los padres que la cría recibió atención especial de la princesa, por si acaso. Le habríamos dicho al que le dio a la cría a Ash,
Pero no estábamos seguros de quién era. Lorit parpadeó antes de mirar a un Avni incómodo. ¿Y dónde estabas? Avni se movió y negó con la cabeza. Bueno, había una pareja de enamorados cerca, y. Me distraje un poco regañándolos. Estaban cerca de ser crías, papá. La vieja sombra suspiró y negó con la cabeza. ¿Y si hubiera una sombra siguiéndote y esperando a que cometieras un desliz? El gemelo mayor suspiró. Ash habría muerto. Sí. Ahora, como castigo, te asignaron extraoficialmente la guardia nocturna. Mañana tienes tiempo libre para dormir. Ah, y una última cosa, Avni asintió expectante. Como eres la única sombra de Ash, tendrás un tiempo libre impredecible. Por eso, te permitiré tomarte un descanso cuando caiga la noche y la princesa y Ash compartan su nido. Puede que tengas tiempo libre extra sí, pero si lo tienes, puedes dedicarlo a encontrar pareja y darme nietos. Las gemelas gruñeron al oír eso, y Lorit sonrió. Quizás Youpi. No sabe cazar nada, pero es una de las latías más fuertes y hábiles, y la más atractiva de la manada. No entiendo cómo cazar y luchar no son compatibles, pero quizá descubras su secreto. Papá, vamos, ¿no puedes dejarlo morir? ¿Y no dijiste que la princesa era como la nieta que nunca tuviste? Lorit se rió entre dientes y se encogió de hombros. Puede que sí, pero me encantaría tener muchos más. Y ustedes dos son de quienes tengo que depender. Están libres el resto del día. La pareja asintió y salió disparada en la misma dirección. Lorit observó esto y sonrió. Todo parece ir bien. A Ash nunca le gustó la luz brillante. Pero, aunque soportaba los rayos del sol la mayor parte del tiempo, su paciencia se reducía a casi nada por la mañana, cuando sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, se aclimataban a la fuerza, y la luz, si era lo suficientemente brillante, podía incluso llevarlo, uno de los durmientes más pesados que conocía, a la vigilia. Ash no era la excepción, y aunque tardaba más que la mayoría, los alegres rayos del sol que entraban por la ventana descubierta siempre lo despertaban. Y aunque la mayoría diría que se resistía, Ash intentaba con todas sus fuerzas ignorar la luz que le inundaba los ojos, pero era inútil. El sol se negaba a ser ignorado. Emitió un pequeño gruñido de irritación, lamentando la pérdida de buenos sueños y almohadas cómodas, y se estiró a regañadientes, lanzando sin pensar amenazas de muerte al sol y todo lo que representaba, que éste aceptó felizmente y aparentemente correspondió. Ash gimió de mal humor al ser despertado por el sol tan bruscamente, y gimió por segunda vez al darse cuenta de que su cuello era, una vez más, mucho más largo de lo que debería. No se suponía que tuviera eso. Al menos, no todavía. Abrió los ojos rápidamente mientras gemía con una mezcla de irritación y aprensión, e hizo todo lo posible por incorporarse y observarse. Efectivamente, la ilusión había desaparecido, y él se encontraba, una vez más, en toda su gloria dracónica, algo que no apreciaba mucho. Frunció el ceño, irritado, y negó con la cabeza. Esperaba que hubiera durado toda la noche. El macho suspiró malhumorado y puso los ojos en blanco. Tenía que renovar la ilusión. ¿Y quién mejor que la hembra acurrucada a su espalda? Se giró para mirar hacia atrás y. No estaba. Excepto que lo era. Podía sentirlo. Vagamente. Excepto que no podía. Era una paradoja que no podía explicar. Ash se detuvo un momento, antes de gemir de exasperación. A pesar de no poder verla, la sensación de su presencia, casi nueva, cuando no podía localizarla le estaba dando dolor de cabeza. No le gustaban las novedades, y su cuerpo, aún nuevo, le estaba dando otra. La anterior ya había sido bastante mala, con su repentina actitud protectora y todo eso, pero ahora los sentidos fantasmas se estaban acumulando. Brillante. Pero, fuera como fuese, sabía que ella estaba allí. No podía sentirla ni verla, pero su instinto le decía que estaba aferrada a su espalda. Pero, por mucho que buscara, no había ningún dragón rojo. Miró por encima de su espalda, esperando encontrar al menos una almohada, pero cuando logró alejar el cuello lo suficiente, no vio nada. Su espalda estaba despejada. Y fue en ese momento que se dio cuenta de dos cosas. Primero, que la vida no era justa, y segundo, que su cuerpo era un mentiroso asqueroso. ¿Atiare? Sé que estás ahí. Y fue entonces cuando vio el más mínimo destello de algo en su espalda. Era una distorsión diminuta, y, de no haber sabido que ella estaba allí, probablemente no la habría notado. Suspiró exasperado y negó con la cabeza. Era invisible y probablemente se había dejado llevar por una ilusión, mientras se aferraba a su espalda.
Preguntaría por qué, si no tenía asuntos más urgentes, como el desayuno, la creciente necesidad de ir al baño y el hecho de que era un dragón, sentado en su cama con Mimei haciendo quién sabe qué. Gruñó e intentó tocarla de inmediato con el brazo, pero lo encontró demasiado corto y no pudo doblarlo. Lo intentó una vez más, antes de emitir otro gemido cansado, y en su lugar optó por usar la única parte de su cuerpo que podía alcanzar. Su rostro. Soltó otro suspiro malhumorado. La mañana era un desastre. Vamos, Aki, despierta. Literalmente te estoy frotando la cara. Al menos despierta y da un poco de miedo, o algo así. No quiero, Ash frunció el ceño y miró fijamente hacia donde yacía la tía encapuchada. El universo se burlaba de él en ese momento. Vamos, despierta, despierta. La hembra simplemente gruñó sin pensar, logró zafarse de entre sus alas y se escabulló un poco, haciéndolo suspirar. Irónicamente, tenía poca experiencia despertando a otros más allá de Pikachu, y eso solía implicar sacudirlo hasta que te electrocutara. Y ella estaba escondida detrás de él, lo que dificultaba esa opción. En ese momento, más allá de darle cabezazos hasta que despertara, no había mucho que pudiera hacer hasta que al menos se apartara de sus alas. Por favor. Otro gruñido y soltó un fuerte ronquido. Dejó claro que no se levantaría. Ash suspiró y pensó un momento en volver a la cama. Pero, antes de que pudiera seguir con sus pensamientos, su vejiga dio un vuelco. Ah, sí. Se le había olvidado. ¿Despertar? Por favor. Me tengo que ir. Atiae no se conmovió ante su súplica desesperada y simplemente respondió con otro ronquido algo fuerte. Ash resopló levemente y apartó la mirada. No se despertaba, y él tenía que irse. Podría obligarla a levantarse, pero, estaba dormida, y Ash no tenía ni idea de qué haría si la despertaba. Quizás golpearlo. ¿Un ataque de aliento de dragón? ¿Refunfuñar y poner los ojos en blanco? No, los riesgos eran demasiado grandes. Pero, quizá no la necesitaba. El baño estaba al otro lado del pasillo, y con suerte, podría entrar corriendo y salir antes de que Mimei se diera cuenta. Terminaría sus necesidades, iría al baño rápidamente y luego volvería a la cama antes de que nadie se diera cuenta. Su vejiga asintió de inmediato y suspiró. Muy bien. Mejor probar su paradójica suerte. Ash, lenta y cuidadosamente, sacó el resto de su ala de debajo de la hembra dormida e invisible, mientras se esforzaba al máximo por ignorar la experiencia surrealista. Al fin y al cabo, no era frecuente tener que salir de debajo de algo que no se podía ver ni sentir del todo. Pero, tras un pequeño esfuerzo, se liberó y quedó suspendido ligeramente sobre la cama. Su cama era sorprendentemente pequeña, y se preguntó cómo cabía, y mucho menos con Atiae a su lado. Pero, antes de que pudiera pensar más en eso, su vejiga dio otro vuelco furioso, e hizo una mueca antes de correr sin pensar al pasillo. Tendría que despertarla al regresar. La naturaleza lo llamaba. Y, inmediatamente después de cerrar la puerta, fue visto por Mimei. Ash se quedó paralizado al instante, y ambos se miraron un instante. Ash no se atrevía a hacer ningún movimiento. Si pensaba que era un ataque, lo encerraría en una caja invisible, y eso sonaba mucho peor que un manotazo en la cabeza. Buenos días, Ash. Estaba a punto de despertarte. El macho parpadeó una vez, completamente confundido, antes de mirarse a sí mismo, como si esperara que algo hubiera cambiado. Pero no, seguía siendo un dragón. Y, sin embargo, se notaba la ausencia de una escoba en su cabeza. Esta mañana fue extraña, la verdad. Hola. Mimei sonrió, observándolo con indiferencia, antes de asentir con aprobación. Bueno, ya que estás despierto, prepararé el desayuno. Baja cuando quieras. Ash asintió lentamente, aún completamente desconcertado. Pero no iba a dejar pasar esta bendición. Vale. Pero, ¿el baño? Mimei simplemente asintió, mirándolo con una expresión de confusión. ¿De acuerdo? Nos vemos abajo. Ash dudó un instante antes de dirigirse a la puerta del baño. Claro. Mimei miró hacia otro lado y Ash corrió hacia el baño. Después de terminar con sus asuntos, Ash inmediatamente comenzó a reflexionar sobre cómo no fue golpeado por Mimei, destructor de dragones, hambre y alguna que otra pelusa de polvo. Tal vez se estaba volviendo senil. Descartó esa idea casi de inmediato. No, quizá no tenía ni idea de la edad de Mimei, pero no era tan vieja. El profesor Oak decía que era de mediana edad para su especie, y aunque no sabía cuántos años tenía, estaba seguro de que aún no era tan vieja. Quizás sabía que era un Latios.
Esa idea tenía sentido, pero, ¿cómo? Ni siquiera Pikachu, su mejor amigo, le creyó al principio. ¿Cómo iba a creerlo Mimei? A menos que Pikachu se lo hubiera explicado anoche cuando se alejó. Era perfectamente posible, pero tendría que preguntarle a Mimei o a Pikachu para que lo confirmaran. La única otra idea que Ash tenía era que la ilusión se le había pasado, pero seguía vigente para los demás. Claro, él podía ver lo que era, pero para los demás. El mismo Ash Ketchum de siempre. Esa idea sonaba mejor. Y a él también le hacía sentir mejor. Así que Ash decidió que, de cualquier manera, o lo habían descubierto o lo habían disfrazado, y que mejor desayunar. Al fin y al cabo, comer siempre era buena idea, y a estas alturas, daba igual. Además, Atiae seguía bastante cansada. Quizás debería dejarla dormir. Bajó las escaleras y enseguida descubrió que Mimei trabajaba rápido. Había bastante comida caliente, esperándolo a él y a cualquiera que se molestara en despertarse. Excepto, bueno, que Atiae estaba dormido, y Pikachu estaba quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué con quién sabe quién. Bueno. Más para él. Muchísimo más para él. Ash llenó rápidamente un plato con torpeza y empezó a devorar la comida rápidamente. Así era la vida. Tocino cocido, huevos, salchicha, unas bayas de naranjo ablandadas y mucho zumo de naranja y leche. Nada de pescado crudo ni bayas recién cogidas del bosque. No es que estuvieran mal, pero nada superaba una comida casera. Ash pasó los siguientes 10 minutos engullendo un par de docenas de huevos más, antes de intentar agarrar torpemente su vaso de leche. Ah, sí, garras afiladas e inflexibles, sin un pulgar a la vista. Contuvo un gemido de exasperación y agarró el vaso torpemente con sus dos manos con garras. También se vio obligado a agachar el cuello, simplemente para poder alcanzar el vaso. Extrañaba ser humano. Ash, tu ala está en el tocino. El macho gimió al oír eso y se inclinó. Parecía haberse desviado hacia un lado mientras intentaba beber su jugo. Ah, y no se hacía ilusiones. Eso limitaba sus opciones. Entonces, ¿Pikachu te lo contó? Mimei se encogió de hombros y negó con la cabeza. Sí, anoche. Pero, incluso antes, ustedes dos lo delataron, hablando como si fueran Pokémon. Acabé sumando 2 y 2. Ash suspiró y negó con la cabeza, metiéndose otro par de huevos en su boca, mucho más grande. Siempre había algo que lo delataba. Entonces, ¿lo adivinaste? Mimei asintió. Fue bastante sencillo, ya que reconocí el dialecto. ¿Y tú, realmente me crees? La mujer psíquica asintió de nuevo. Claro, Ash. Eres bastante fácil de reconocer, ya seas humano o Pokémon. Además, recuerdo cierto incidente con Pikachu. No es descabellado pensar que no fuera posible otra vez, incluso si esta vez subieras la apuesta. Y además, Pikachu lo confirmó, y. Ash gimió y negó con la cabeza. Subestimó a Mimei. Ah, pero antes de que me olvide, Noctowl pasó por aquí. Dijo que quería hablar contigo en privado sobre algo. Ash asintió y volvió a mirar el pasillo del piso de arriba. Atiae probablemente seguía dormida. Quizás debería despertarla. ¿Qué tan importante dijo que era? Se esforzó al máximo por ser dramático, querida, pero no logró transmitir el mensaje. Aunque creo que era importante. Y te pidió que vinieras sola. El hombre rió entre dientes. Sin duda era Noctowl. Tomó otro trago de su jugo de naranja y suspiró. Ya estaba satisfecho. Mejor ver qué necesitaba. Supongo que me iré. Dile a Atiae cuando despierte a dónde fui. Mimei asintió y Ash flotó hacia la puerta. Pero, antes de que pudiera llegar lejos, se detuvo. ¿Dónde dijiste que estaba? La mujer sonrió suavemente y puso los ojos en blanco. Probablemente donde le guste esconderse para tener privacidad. Dijo privado, después de todo. Ash asintió de nuevo y abrió la puerta. Esperaba recordar bien la ubicación. Te tomó bastante tiempo, Ash. Ash le dedicó una pequeña sonrisa a su Pokémon tipo volador y asintió. De todos sus Pokémon, Noctowl era el más sensato, aunque era uno de los más teatrales del grupo. Lo siento, solo tenía que despertar y. Bueno, encontrar dónde estabas. Terminé yendo al estanque de Totodile por accidente. El tipo volador asintió y miró a lo lejos. Creí haberle dicho a Mimei dónde esperaría, pero ahora importa poco. Así que te llamé para que cumplieras con mi deber como tu Pokémon. Ash asintió con vacilación e inclinó la cabeza. Sinceramente, no tenía ni idea de a dónde iba su Pokémon. ¿Qué significa eso? El búho suspiró. ¿Recuerdas lo que hiciste por mí?
El macho reflexionó sobre la pregunta por un momento. Lo atrapó, y. No mucho más. ¿En serio? Noctowl suspiró. Me entrenaste. Me hiciste fuerte. También me ayudaste con el Dr. Wiseman. Y ahora siento la necesidad de devolverte el favor. ¿Vas a salvarme de un médico? Preguntó el hombre, rascándose la cabeza. No. Voy a entrenarte. Ash sonrió. Ah. Supongo que eso tiene más sentido. Pero antes de comenzar cualquier cosa, debo saber cuánto te han enseñado con respecto a los ataques y entrenamiento de tipo psíquico. Ash parpadeó y se encogió de hombros. Había querido preguntarle a Tiae sobre eso. Nada. Noctowl asintió y volvió a mirar a Ash. Para mí, son buenas noticias, aunque solo sea porque quería ayudarte a empezar. En cuanto supe que te convertiste en un legendario de tipo psíquico, supe lo que haría. Después de todo, me entrenaste, me ayudaste, y es justo que yo te entrené a cambio. Y aunque sé que dices que mi amistad es suficiente, para mí no lo es. Aún así, quiero compensarte, más allá de simplemente sentir cariño por ti. El dragón macho sonrió suavemente. Gracias, Noctowl. De nada. Sé que entiendes lo básico para practicar y mejorar las habilidades psíquicas, pero el único Pokémon que conozco que puede usarlas correctamente soy yo, y ya conocía los fundamentos de los ataques psíquicos cuando me conociste. Debes saber cómo empezar y cómo hacerte lo suficientemente fuerte y hábil para controlar esos métodos. Y eso es lo que te enseñaré. Ash asintió, cada vez más emocionado. Genial. ¿Qué me vas a enseñar? El pájaro grande esbozó una sonrisa burlona y negó con la cabeza. Primero, debo enseñarte lo más básico. Dime, ¿sabes cómo funciona la energía psíquica? Ash negó con la cabeza. La energía psíquica es, un momento, necesito pensar en una forma de que lo entiendas. Casi olvido a quién le estaba enseñando, después de todo. Ash frunció el ceño ante el golpe y resopló, a lo que Noctowl se rió entre dientes. Ah, con eso basta. Ash, para empezar, la energía psíquica es única. Afecta de diferentes cosas de maneras completamente distintas, y hay poca conexión entre ellas. Sin embargo, sigue varias pautas diferentes. El legendario hombre asintió. Por ejemplo, la energía psíquica afecta a la mente con facilidad. Tiene sentido, ya que es básicamente una forma de energía mental. Sin embargo, sus formas de afectar la mente son únicas, y si siguiera sus otras reglas para todo lo demás, mataría al objetivo. Cuando se ataca la mente, la energía no tiene efectos físicos. Pero, cuando se ataca el cuerpo, daña y destruye casi todo, con el único límite de escala. ¿Tiene sentido? El dragón hizo una pausa. Creo. El tipo volador aceptó su respuesta. Entonces, al afectar el reino físico, es muy similar a cómo funcionan los ataques de tipo eléctrico de Pikachu. La energía psíquica se parece mucho a la electricidad, en la forma en que se siente atraída por los demás. La energía psíquica intenta gravitar naturalmente hacia todo. También atrae esas cosas hacia sí misma, todo al mismo tiempo. Es notoriamente fácil de expulsar, pero controlarla es increíblemente difícil en comparación con otros métodos de ataque. Porque, a diferencia de la electricidad, que se siente atraída por cualquier cosa con carga opuesta y, por lo tanto, fácil de controlar una vez que se sabe cómo, la energía psíquica se siente atraída naturalmente por todo, siendo los únicos factores tu voluntad y el deseo de priorizar. Tus emociones. Tu mente. Tu corazón y tu alma, todos a la vez, determinan en qué se concentra tu energía. Noctowl hizo una pausa, mirando a Ash. Mientras que la electricidad sigue el camino de menor resistencia, la energía psíquica, si no se le ordena ni se le dirige, viajará hacia lo que esté más cerca y hacia lo que te atraiga, y a lo que le guste. Si crees que esa flor del campo cercano es bonita, gran parte de tu energía psíquica se centrará en ella. Tu enojo hacia tu pareja por algún desaire o discusión la convertirá en su objetivo. Ash parpadeó sorprendido. ¿Qué? La energía psíquica no se limita al pensamiento consciente. Intentará perseguir cualquier cosa que tu mente observe o perciba, ya sea voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente. Puedes intentar un ataque psíquico, y si no tienes la fuerza mental para obligarla a ir a donde deseas, podría ir tras Pikachu, simplemente porque sientes especial cariño por él en ese momento. O podría desencadenarse por algo que tu mente apenas registra con el rabillo del ojo. Tu intención consciente casi no tiene influencia aquí, y lo único que controla el ataque es tu voluntad y tu fuerza mental. Ash asintió distraídamente, y el tipo volador continuó.
Hay una razón por la que los tipos psíquicos puros son tan retrógrados emocionalmente. ¿Por qué los Alakazam son tan atrofiados emocionalmente, o los Gardevoir tan terriblemente obstinados? ¿Por qué los Hypno tienden a ser tan sádicos? Cuanto más poder tienes, más control necesitas, y naturalmente, para un tipo psíquico, las emociones fuertes son una debilidad. La energía psíquica es aleatoria, pero intentará centrarse en las causas de las emociones. La energía psíquica es también uno de los pocos casos en los que, cuanto más poderoso seas, menos efectivo serás, simplemente porque no puedes controlarla y, por lo tanto, necesitarás usar menos. Siempre te verás obligado a limitarte para evitar dañar a los que estén cerca, y cuanto más tengas, más difícil será aprenderla. Y no ayuda que, en comparación con otras formas de ataque, la energía psíquica sea mucho más poderosa que cualquier otra forma de ataque. Por ejemplo, una onza de energía psíquica vale 20 o 40 libras de cualquier otra cosa. Sin embargo, incluso con un control asombroso, prodigioso e insano, podrás controlar menos de 1 gramo de esa onza. La energía psíquica tiene una cantidad de fuga terriblemente enorme, y sin importar tu control, perderás casi toda tu energía psíquica en tu entorno. Por eso sientes una especie de estática cada vez que se activa un poderoso ataque psíquico. Aunque una buena parte de esa energía se destina al ataque, la mayor parte se dispersa en el aire. En el suelo. En ti y en todos los que están cerca. Por cada gramo que se destina al ataque, se pierden incontables onzas desorientadas para todo lo que esté cerca. Y ese es el truco principal de los ataques psíquicos. Mantener la energía en el ataque, así como el sangrado como sangrado, evitando que intente formar una segunda versión descontrolada del ataque, o incluso que se centre en un solo ser. Si un solo gramo de energía psíquica puede convertirse en uno de los ataques psíquicos más poderosos conocidos por la especie Pokémon, ¿qué le harían varias onzas a alguien? Ash asintió, sintiéndose repentinamente indeciso. Entonces, ¿por qué debería aprender ataques psíquicos si son tan peligrosos? Noctowl frunció el ceño ligeramente y negó con la cabeza. Porque, como tipo psíquico puro, tu energía psíquica es parte de ti. Se esforzará al máximo por obedecer tu voluntad, tus sentimientos, incluso si no lo deseas. Tu energía, independientemente de la intención, busca complacer, y se esforzará al máximo por hacerlo, con o sin tu consentimiento. Pero no es una entidad verdaderamente viva, y no comprende tus pensamientos superiores, ni tus emociones complejas, ni el contexto de por qué sientes lo que sientes, pero intentará ayudarte de todos modos. Por eso debes aprender. Porque, si no sabes cómo controlarla, actuará por sí sola cuando menos te lo esperes. No entiende el contexto, solo la escala. Cualquier emoción poderosa servirá, y lo único que le está vedado eres tú mismo. Se centrará en tus pensamientos, sentimientos y atención, y sin importar el contexto, esa energía se centrará en ellos. Tratará a un ser querido como un objetivo tanto como a un enemigo odiado. Una flor es una amenaza tanto como un ataque inminente. El único lenguaje que realmente entiende. Es la cantidad de enfoque que tienes en el tema y qué tan fuertemente lo sientes. Ash asintió. Entonces, ¿qué hago? Noctowl suspiró y miró a Ash. Te enseñaré a aprender. Te enseñaré el ataque psíquico más básico, menos útil y, paradójicamente, uno de los más poderosos y peligrosos. Las ondas psíquicas. Ash frunció el ceño al ver a su monje. ¿Onda psíquica? ¿Cómo es que es una de las más poderosas? Noctowl sonrió con suficiencia. Es el más poderoso, porque no importa cuánta energía le inyectes, funciona igual. Se basa en lo que acabo de decirte sobre que tu energía psíquica sigue su curso natural. Solo requiere que te concentres en tu objetivo con todas tus fuerzas, que compactes y dirijas tu energía psíquica hacia él, y que reces para que decida priorizarlo, en lugar de cualquier pensamiento absurdo que tengas flotando en tu mente o una de las miles de pequeñas observaciones que tu cuerpo hace sin ti. Puedes volcar toda tu energía en él y, si conectara, probablemente borraría casi todo de la existencia. Pero, si no lo hiciera, probablemente matará a la mitad de la ciudad. Noctowl asintió. Si no se disipara en el aire y nos convirtiera en una enorme luz estroboscópica psíquica visible desde el espacio, sí. Y esa es su gran limitación. ¿Qué tan desesperado estás y cuánto estás dispuesto a arriesgar al potenciar este ataque? ¿Tu lucha es amistosa o a muerte? ¿Luchas para proteger a alguien o es tu última defensa, donde te quedas solo y, por lo tanto, no tienes nada que perder? Porque o impactará de lleno o se convertirá en un fiasco.
No es controlable como la mayoría de los ataques, y sigue su propia voluntad una vez que lo sueltas, y la única guía que tiene es tu concentración en el objetivo al lanzarlo. En realidad, es un ataque basura, porque es extremadamente poco fiable, y la cantidad de energía que le dedicarías para que fuera aceptable para la liga lo hace casi inútil. Pero cualquier tipo psíquico puede usarlo, y es facilísimo de aprender. Por eso te enseñaré esto. Tanto para ayudarte a alcanzar tu potencial como para darle una comprensión saludable de lo que significa ser un tipo psíquico. Pero tú no eres del tipo psíquico, Noctowl, dijo Ash con expresión seria. El tipo volador asintió, pero negó con la cabeza. Oficialmente, no. Pero hace tiempo que aprendí estas reglas por mi cuenta. Me ayudaste a alcanzar mi potencial, por supuesto, pero encontrar mi núcleo psíquico fue mi propio logro, y solo mío. Ash asintió y sonrió. Bueno, gracias. Noctowl sonrió con sorna. No me agradezcas todavía. Aún tenemos que enseñarte este ataque. Creo que ya has encontrado tu núcleo, ya que tu vuelo es psíquico, así que nos saltaremos ese paso. Ahora, siente cómo fluye tu energía psíquica a través de ti. Concéntrate en ella y concentra una pequeña cantidad en tu pecho o frente. Incluso en tus garras o brazos. Necesitas un punto focal, y es mejor encontrar uno y mantenerlo. ¿Como los ojos? Nunca uses los ojos. Tus ojos brillarán cuando uses mucha energía, sí, pero nunca los uses como punto focal, ya que los conviertes en un objetivo y una desventaja. Si te enfrentas a un tipo oscuro, puede usar la retroalimentación de tu ataque psíquico para cegarte, probablemente para siempre. Bastaría con una bola de sombra bien sincronizada, y quedarías ciego o muerto, dependiendo de lo que intentaras. Un brazo puede soportar una gran cantidad de retroalimentación negativa, pero tus ojos son extremadamente delicados. Apenas se necesitaría la energía equivalente a un ataque débil acumulado en tus ojos para que se rompieran. Ash se rascó la cabeza y refunfuñó. Tantas reglas y cosas, ¿qué es la retroalimentación? Noctowl suspiró. La razón por la que los tipos oscuros son tan efectivos contra los tipos psíquicos es que, cuando un ataque de tipo oscuro impacta, provoca una sobrecarga de energía psíquica. La energía psíquica se convierte en energía normal e intenta escapar. Afecta tus reservas y es bastante doloroso, ya que nuestra energía psíquica normalmente intenta evitar dañarnos, y las quemaduras psíquicas duelen. Y a menos que estés canalizando una cantidad incomprensible de energía en un brazo o algo similar, solo obtendrás extraños moretones, quemaduras leves y dolor en el lugar del impacto. Pero, si tus suaves y delicados ojos fueran tanto tu punto focal como el objetivo a atacar, Ash hizo una mueca y asintió. Ya entiendo. Supongo, armas. Noctowl asintió. Muy bien. Ahora, concentra tu energía ahí. Te ayudaré a extraerla, así que presta atención a la sensación, porque después de esto, estarás solo. Ash asintió una vez, hizo lo que le dijeron y comenzó a inyectar energía en su brazo derecho. Tras inyectar una pequeña cantidad, le asintió a Noctowl, quien sonrió. Muy bien, ahora concéntrate en la sensación. La energía psíquica es parte de ti, y si intentas retenerla, podrás sentirla, como si fuera una extremidad extra. Guiaré tu energía hacia el objetivo y, una vez allí, forzaré tu reserva a través de esa línea. Dará en el blanco, así que no te preocupes por nada más que por mover la energía. Ash asintió y sintió la curiosa sensación de que lo estiraban desde su brazo. Era curioso, de verdad, y cerró los ojos para concentrarse solo en esa sensación. Noctowl se tomó un momento y conectó la energía con un árbol cercano. Ahora. Ash envió rápidamente la energía a través de la línea y sintió un destello brillante de lo que era, él mismo, impactar contra el árbol y desaparecer de repente. Inmediatamente después, se escuchó un crujido muy fuerte, y Ash abrió los ojos para ver cómo el árbol objetivo se derrumbaba. Muy bien. Ash sonrió y miró a Noctowl. Eso fue genial. Pero, pensé que dijiste que Siwabe podía fallar. Sí, pero lo que hicimos fue más parecido a un psicorrayo. Yo guié el ataque y tú lo impulsaste. El macho asintió y volvió a mirar el árbol, que tenía un gran agujero. Entonces, ¿cómo apuntas? Noctowl esbozó una leve sonrisa y voló hacia el árbol cercano, aterrizando en su tronco caído. ¿Onda psíquica o rayo psíquico? Ambos. El pájaro puso los ojos en blanco ante la exuberancia de Ash. Para Siwabe, simplemente te concentras en tu objetivo y rezas para concentrarte lo suficiente. Si de verdad quieres, puedes usar una guía,
pero eso limita mucho la cantidad de poder que puedes canalizar a través de ella, aunque hace que impacte la mayoría de las veces. En cuanto a Sibeam, necesitarías crear básicamente un túnel de energía psíquica, guiando el ataque y conteniéndolo, que es básicamente una Siwabe glorificada, hacia tu objetivo. Y cuanta más energía planees usar en el ataque, más grande y reforzado deberá ser el túnel. Sin embargo, hay un límite. Se multiplica, y por cada parte de energía psíquica que pongas en el ataque, necesitas poner 2 o 3 en el túnel. O 4. O 5. Cuanto más grande se hace, más se multiplica. Quizás te enseñe a usarlo, si dominas Siwabe lo suficiente. Ash sonrió. Muy bien, tengo muchas ganas de aprender eso, así que, comencemos. Atiae dejó escapar un pequeño gemido y se tomó un momento para recomponerse, esforzándose al máximo por apartar el sueño de su mente. Nunca había sido madrugadora, y estar en el extranjero no cambiaba ese hecho. Así que, estaba en la cama de Ash, si no recordaba mal. Sí, definitivamente más suave que su habitual pedazo de tierra. Y Ash debería seguir en la cama con ella, lo cual la ponía nerviosa. Maldita sea. Aún así, estaba en la cama con él, lo cual siempre había sido un sueño frecuente para ella. Podría intentar levantarse, y tal vez luchar para superar esta indeseada vacilación. No se había cuestionado así en casi 2 años. ¿Qué había cambiado? Suspiró una vez ante su situación y extendió torpemente un brazo, esperando encontrar a Ash. No estaba acurrucado contra ella, así que debía estar cerca. Pero aún así, lo único que encontró fue una almohada. ¿Eh? La mujer se incorporó adormilada, abrió los ojos y miró a su alrededor. Sus sentidos aún se estaban reiniciando, pero aún así, la repentina ausencia de Ash era inconfundible. Se sintió decepcionada y aliviada a la vez. Ash no estaba allí, pero al menos no tenía que sentirse como una niña a su lado en ese momento. Aprovechó el momento para soltar un suspiro y se desperezó, mirando la ventana cercana. El sol había salido un poco, así que debía de ser cerca del mediodía. Durmió hasta tarde. ¡Qué suerte! Sonrió al darse cuenta y se pasó una garra por las plumas. Y fue entonces cuando notó que sentía las plumas bastante estáticas. Hizo una pausa y rezó para no cubrirse con la ropa mientras dormía. No lo hacía desde niña, y ya era demasiado mayor para ello. Atiae se incorporó y observó la habitación, que encontró bastante bien decorada. Media docena de trofeos, varios marcos con insignias, medallas o cintas, y docenas de cuadros. De hecho, el cuadro que le regaló, cortesía de Bianca, también estaba en la pared. Ese hecho le hizo sentir un calor desagradable en el rostro. Ella refunfuñó un poco y se estiró un par de veces más. Ni siquiera podía mirar algo que le recordara a él sin sonrojarse. Apoyó la cabeza en sus garras y suspiró. Entonces hizo una pausa. Tenía garras otra vez. Tonterías. Volvió a gruñir, esta vez de irritación, y meneó la cabeza con decepción. Hoy estoy hecha un desastre. Entonces emitió un pequeño pulso psíquico en un intento de encontrar a su pretendiente descarriado. Claro, quizá no pudiera sentarse en la misma habitación sin sonrojarse y tartamudear, pero eso no significaba que lo dejaría meterse en problemas sin ella. Y, casi de inmediato, un pulso psíquico respondió con irritación que fluía por sus ondas. Ah, sí, Mimei también era psíquica. Atiae dudó un segundo, considerando rehacer su ilusión, pero decidió irse inmediatamente y, en su lugar, corrió hacia la habitación donde se suponía que debía dormir. Mimei, obviamente, notó el pulso psíquico, y ser atrapada como dragón y en la habitación de su pretendida era peor que una sola cosa. Pero, antes de que pudiera llegar a la puerta, ésta se abrió de golpe y se encontró bajo la mirada de Mimei. ¿Y por qué estás en la habitación del amo Ash? Se quedó paralizada un momento, incapaz de responder adecuadamente. La habían pillado de múltiples maneras, y aún así, Mimei estaba más preocupada por su ubicación que por su especie. ¿Ash se lo explicó todo? ¿O Pikachu? ¿O lo sabía desde el principio? Estaba, buscando a Ash. No era mentira. En realidad no. Solo me dio información. Mimei la miró con recelo, observándola un momento, antes de asentir con un suspiro. Bueno, como puedes ver, no está aquí. Atiae asintió vacilante y miró pasivamente al señor Mime. Estaba sorprendentemente serena para alguien que había encontrado un dragón en su casa. Debió de ser su experiencia con Ash. ¿Sabes dónde está Ash? Mimei asintió y se dio la vuelta. Sí, quiero. Pero primero, deberías desayunar. Creo que te dejó algo.
La legendaria parpadeó al oír eso. ¿Ash le había dejado la comida? Estaba mucho más conmovida de lo que debería. Y ahora, sospechaba un poco. ¿Le estaban ofreciendo comida? Al fin y al cabo, se suponía que era un dragón salvaje. Algo le faltaba. Oh, gracias. Siguió a la cuidadora escaleras abajo y, efectivamente, aún había comida en la mesa. Atiae se acercó e hizo lo posible por sentarse torpemente en la silla. Otra vez, gracias. Mimei asintió, se acercó al fregadero y empezó a lavar los platos. ¿Y bien, cómo dormiste? La dragona hizo una pausa antes de empezar a desayunar. Era una conversación muy informal, considerando todo. ¿De acuerdo? ¿Te lo contó Pikachu? Mimei se encogió de hombros. ¿Sobre qué? ¿Tu relación con Ash? Atiae parpadeó de nuevo. Parecía más preocupada por su relación con el chico. ¿De verdad tenía alguna señal que indicara sus intenciones? Me refería a mí. Estar aquí. La Mimo se encogió de hombros y siguió lavando los platos. No, la verdad. Después de todo, estuviste aquí anoche, ¿verdad, Atiae? La dragona gimió para sus adentros. Mimei lo sabía, lo cual no era tan sorprendente. Después de todo, parecía bastante lista. ¿Cómo? Bueno, era bastante obvio. Tu ilusión no ocultó tu diálogo, y reconocí el dialecto. Pikachu simplemente lo confirmó después. La joven Lati gimió para sus adentros. Ese era el gran inconveniente de crear ilusiones manualmente siendo un cambiante. Podías olvidar algo absurdamente importante. Como cubrir el habla. Probablemente nunca dejaría de oír hablar de esto de Pikachu. Entonces, ¿dónde está Ash? Mimei se apartó del lavabo y la miró con irritación. Tan obstinada, ¿verdad? Cualquiera diría que se puede confiar en su capacidad para mantenerse a salvo. El mimo psíquico hizo una pausa antes de soltar una risita. Lo siento, olvidé de quién hablábamos. Ash está con uno de sus Pokémon. Noctowl, creo. Atiae asintió y le dio un mordisco al tocino. Estaba bastante bueno. Entonces, ¿dónde está Noctowl? Sinceramente, no lo sé, solo supongo que estaría cerca del potrero de Ash. Pero deberías preguntarle a Pikachu. Él conoce todos los escondites de los Pokémon de Ash. Los tienen esparcidos por todo el bosque que rodea Paleta. La tía refunfuñó y puso los ojos en blanco mientras bebía un sorbo de jugo de naranja. Nunca sería fácil. ¿Y dónde está Pikachu? Probablemente en el centro de investigación. Fue a hablar con un Umbreon y nunca regresó. Soltó un suspiro de tristeza y asintió, terminando su último trozo de tocino. No se fiaba del tipo oscuro. Llámalo natural y todo, pero era escurridiza. De acuerdo. Gracias por la comida. De nada. Pero la próxima vez, por favor, no hables con la boca llena. Atiae cometió un error. Bueno, otro más. Fue un día malo. ¿Alguien más ve un gran dragón rojo? Los otros dos investigadores simplemente asintieron. Sinceramente, no debería haber entrado al centro de investigación sin una ilusión. Claro, un Umbreon le dijo que no las usara cerca de ella, pero probablemente la habría dejado pasar, ya que había 3 investigadores mirándola con incredulidad. Ya no estaba en alto maré. Que la vieran fue más que un simple tirón de orejas. ¿Deberíamos atraparlo? En cuanto oyó esas palabras, frunció el ceño con rabia. No. Nada de eso. Se negaba a que la atrapara nadie más que Ash, y le prometió que sería suya. Y además tenía un lugar donde estar, y estaba segura de que los otros Pokémon de Ash también sabían dónde estaba. No necesitaba a Pikachu, sobre todo si acababa atrapada. Prueba una de esas Master Balls experimentales que nos envió Silco. Creo que es legendaria. Oh, diablos, no. Atiae soltó un gruñido de inmediato y enseñó los dientes. No iba a dejarse atrapar por un asistente de investigación cualquiera. Su orgullo no lo permitiría, y su corazón tampoco. Se preparó para abalanzarse sobre el hombre, pero, antes de que pudiera hacerlo, el investigador se quedó paralizado. Umbreon lo observaba con indiferencia. ¿De dónde vino ella? No. El investigador se quedó allí sentado, confundido, antes de retroceder un poco. Parecían entenderlo perfectamente. Vale, señorita Umbreon. Sal de aquí. El trío salió inmediatamente del vestíbulo principal y los dejó a ambos solos. Entonces, tengo curiosidad. ¿Eres tonto, desesperado o tonto? Atiae frunció el ceño, pero no tuvo oportunidad de responder.
Porque, desde mi punto de vista, te metiste en el peor lugar posible, salvaje. Espera, salvaje. ¿Qué haces? Un Breón la interrumpió de nuevo. Es curioso. Recuerdo que anoche dijiste que eras el Pokémon de Ash, pero aún así, al revisar su registro, no veo a Latias. Un Latios, sí, pero no Latias. Eso significa que sigues siendo un Pokémon libre. Uno que se puede capturar. Uno que se adentró en un lugar de aprendizaje frío y clínico. Ya sabes, de esos que te atraparían y verían cómo funciona tu cuerpo. Cómo comías, aprendías, respirabas, luchabas. Quizás te descuartizarían o te incluirían en un programa de crianza, algo que dudo que disfrutes, ya que ya tienes a alguien. Entonces, ¿por qué entraste aquí? Espero que sea importante. Atiae de repente se sintió un poco estúpida. Arceus, se sentía rara hoy. ¿Sabes dónde está Pikachu? Otro asentimiento. Claro. Pero es por eso que entraste aquí. Entiendo su importancia, pero dudo que compartas mi opinión al respecto. Atiae dudó de nuevo y frunció el ceño. Realmente no lo había pensado bien. Bueno, ¿puedes llevarme con él? Un Breón no respondió de inmediato y optó por mirarla fijamente. Pero, tras un largo momento, suspiró y asintió. Por aquí. La mujer siguió torpemente al tipo moreno por el vestíbulo principal y entró en una escalera, desde donde subieron a la planta baja. Está en el salón. Normalmente es donde duermo. Un Breón la condujo entonces a dicho salón. Estaba al final de otro largo pasillo, y Atiae se preguntó distraídamente cuán grande sería realmente ese lugar. Era bastante pequeño desde fuera. Pero una vez que llegaron al salón, se encontró en una habitación pequeña y compacta con un sofá, un escritorio y poco más. Y ahí está. ¿Es todo lo que deseabas? Porque casi perdiste tu libertad por ello. Atiae gimió al verlo. Estaba completamente desmayado en el sofá. Uf, ¿en serio? Pikachu. Vamos, despierta. El ratón no se inmutó. Por favor, Pikachu. Necesito encontrar a mi pareja. Casi se le escapó. Estaba segura de que llamar a Ash por su nombre sería una pésima idea. Pero, por mucho que lo intentara, el tipo eléctrico no despertaba. Quizás tendría que usar la fuerza. Siempre es así después de conseguir Pokénip. Ante eso, Atiae parpadeó sorprendida. ¿En serio? ¿Pokénip? Un Breón asintió, pero ella también parecía bastante irritada. Sí. Un regalo de mi entrenador, quien pensó que me gustaría un ratón con Pokénip. Pero no soy un gato, y se lo he dicho, pero él no es Ash, y nunca tuvo la afinidad para entendernos a los Pokémon como tu entrenador, ni la sensibilidad cultural para comprender el grave insulto que me pronunció. Así que se lo di a Pikachu, quien, debido a las estrictas normas dietéticas de su entrenador, no puede comer la planta bajo ninguna circunstancia. Me pareció irónica la situación, un ratón comiéndose a otro ratón, pero él lo disfrutó. ¿Pero para qué lo necesitas? Atiae dudó de nuevo. Bueno, necesito encontrar a mi reclamado. Está con Noctowl, y no sé dónde está, así que, pensaste que el ratón podría guiarte hasta él. Pero, por desgracia, está inconsciente, y cualquier intento de despertarlo probablemente sería una experiencia desagradable para todos nosotros, ya que nunca ha sido muy madrugador, y después de una dosis completa de Pokénip, estará de peor humor de lo normal. Pero por suerte para ti, también sé dónde estaría el búho. La dragona parpadeó. ¿En serio? Sí. Pero estoy bastante ocupado y necesitaré algo que valga la pena. Atiae hizo una pausa. No era ajena a tales peticiones, y sabía que no debía aceptar ciegamente. ¿Y qué sería? Te haré algunas preguntas y tendrás que responderlas con sinceridad. Es para una revista científica, y como los investigadores ya saben que estás aquí, eso también me evita parecer un holgazán. Tú recibes tu lechuza, yo consigo respuestas a algunas preguntas. La Latias dudó un momento antes de asentir. No era como si conociera algún secreto que pudiera perjudicar a su especie, y Torbellino parecía saberlo todo, de todos modos. ¿Será rápido? Un Breón asintió. Solo serán 10 preguntas. Eso es, aceptable. Ante eso, la mujer oscura sacó un bolígrafo y un portapapeles, todo en un campo psíquico. Miró a Atiae y le dedicó una sonrisa profesional. Parecía extremadamente falsa. Muy bien. Primera pregunta. ¿En qué consiste principalmente la dieta de tu especie? Atiae hizo una pausa antes de suspirar. No era un gran secreto. Peces. Principalmente Magikarp y Golden, pero también pescamos Seaking, Orsea y Gyarados.
Cualquier pez sirve, excepto Kingdra. Umbreon anotó eso y la miró. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los métodos de apareamiento de tu especie? ¿Monógamos, poliamorosos o sin inclinaciones románticas? Atiae sintió un ligero calor en las mejillas, pero respondió rápidamente. De nuevo, no era ningún secreto. Monógama. Otro garabato rápido. Muy bien. ¿Cómo está organizada tu estructura social? ¿Hay un solo líder, un consejo, o es un grupo disperso que permanece unido, o se mueve en parejas? No es un secreto. Líder único. Siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia tienes actividad sexual? Atiae hizo una pausa. No esperaba una pregunta personal, y mucho menos algo tan personal. Dudó un momento, antes de sonrojarse ligeramente. ¿Nunca? Umbreon la miró fijamente un momento, como si decidiera si mentía, antes de anotar algo. ¿Cómo se relacionan los de tu especie románticamente? Otra respuesta común, pero esta era un poco más vergonzosa. Cazamos, pasamos tiempo juntos y. A menudo comprobamos la compatibilidad sexual. Umbreon notó la expresión avergonzada de la mujer y asintió. ¿Y no lo has hecho? ¿Por qué? Fui criado por humanos. Conozco sus principios. Y. Estoy seguro de que podemos aprender. Ah. Fue la única respuesta de la oscura, mientras anotaba en el portapapeles. Siguiente pregunta. ¿Cómo se ven las relaciones entre especies en tu especie? Atiae dudó. Esa pregunta era mucho más privada. Y le afectaba más. Depende. ¿Cómo es eso? Con la especie. Según las leyendas, hace mucho tiempo, los humanos eran aceptables. Ahora, ya no lo son. En absoluto. Umbreon asintió y anotó la respuesta. Era de esperar, supuso. Después de todo, el genocidio rara vez traía alegría entre el perpetrador y la víctima. ¿Y otras especies? Atiae simplemente se encogió de hombros. Honestamente no lo sabía, más allá de que los tipos oscuros eran inaceptables. El tipo oscuro anotó en el portapapeles y suspiró. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el período normal de gestación de un huevo en tu especie? La cara del dragón se calentó un poco. Parecía haber un tema recurrente, y no le gustó mucho. ¿2 meses? Muy bien. ¿Y cuánto tiempo se tarda en llegar a la edad adulta? Umbreon ni siquiera se molestó en apartar la vista del portapapeles ante la pregunta. 15 años. ¿Y con qué frecuencia se reproduce una pareja? Su rostro se sonrojó aún más. No quería pensar en ello. ¿Cada 2 meses? Umbreon se detuvo, lo que hizo que Atiae se sonrojara ligeramente al ver su expresión. Parecía genuinamente sorprendida. ¿Tan a menudo? ¿En serio? Atiae asintió avergonzada. Los de tu especie deben ser eficaces criando crías, o mueren a menudo. Atiae frunció el ceño. Última pregunta. ¿Cuánto tiempo permanece junta una pareja? Es un vínculo permanente. Umbreon asintió y escribió algo en el portapapeles. Muy bien. Creo que me ofrecía llevarte a Noctowl. Vamos. La legendaria miró a Pikachu y frunció el ceño. ¿Y qué hay de él? El moreno se encogió de hombros, con aspecto bastante apático. Ya es grande. Se las arreglará solo, y aunque no pudiera, volveré de todos modos. Ahora, vámonos. No tengo mucho tiempo libre. De nuevo. Ash estaba exhausto. Pero era más mental que físico. Era difícil concentrarse por completo en su objetivo, e incluso entonces, el ataque solía dirigirse hacia Noctowl, quien lo desviaba fácilmente con cara de aburrimiento, o hacia esa roca extraña a un lado, que se tomaba sus golpes con calma. Acertaba poco más de la mitad de las veces, a menos que usara ese método de guía, y cuando lo hacía, apenas dejaba una marca en la piedra contra la que se lamentaba. Pero, como se le ordenó, Ash concentró su energía y se concentró en la roca, enviando otra ráfaga psíquica hacia ella. Esta vez la impactó, y sintió cierta alegría por ello. Muy bien. Ahora volveré con un nuevo objetivo. Mientras tanto, sigue practicando. Ash suspiró y asintió. Noctowl había estado yendo y volviendo con rocas imbuidas psíquicamente, las cuales, según el Bud, eran un blanco mucho más difícil, debido a que las diferentes energías psíquicas querían evitarse, bla, bla, bla. Dijo que si podía darles, podía golpear cualquier cosa con cierta fiabilidad. Y cada vez que estaba a punto de romper una, se iba y regresaba con una nueva. Le daba miedo, sobre todo porque las rocas más nuevas eran las más difíciles de alcanzar. Pero esta vez no. Esta vez, ansiaba estar solo.
Esperó a que su maestro se alejara lo suficiente y sonrió para sí mismo. Tenía otra oportunidad de practicar lo que había aprendido menos de media hora antes. Entonces comenzó a concentrar su energía en la roca, rodeándola e intentando con todas sus fuerzas levantarla. Claro, probablemente no debería estar aprendiendo psíquica tan pronto, pero conocía la mecánica básica y nunca había sido de los que se quedaban sentados sin forzar la situación. Tiró y tiró, pero de repente, sin previo aviso, sintió que su agarre psíquico se le escapaba y observó con desesperación cómo la energía se disparaba hacia un lado, impactando contra un árbol. Ash entonces esperó la explosión esperada, pero no llegó ninguna. En cambio, el árbol permaneció allí un instante, antes de que la sección impactada comenzara a desprenderse lentamente de cientos de pequeños trozos. Solo tomó un par de segundos, pero después, el árbol se desplomó, perdiendo aproximadamente 1 metro de su centro, donde impactó el ataque. Lo destrozó por completo. El trozo más grande no pudo haber sido más grande que una garra. Quizás Noctowl tenía razón sobre el peligro de la energía psíquica. Tendría que practicar esto en otro lugar, probablemente lejos de los demás. Como ahora mismo. Luego volvió a agarrar la roca, concentrándose en ella con todas sus fuerzas, e intentó levantarla. Empujó y tiró, y de hecho sintió que la roca comenzaba a levantarse. Grieta y al instante lo partió por la mitad verticalmente, y sintió que su agarre flaqueaba, y ambos lados salieron volando en direcciones opuestas, chocando contra un par de árboles y derribándolos también. Ash hizo una mueca y suspiró. La energía psíquica era definitivamente peligrosa. Tal vez era hora de dejarlo todo hasta que Noctowl regresara. Ash optó por lo seguro y se sentó a esperar. Y, efectivamente, 3 minutos después, Noctowl llegó volando, sosteniendo una nueva roca enorme en un campo psíquico. Aquí tienes, Ash. Dale 4 veces seguidas y diría que lo has conseguido. Vaya incentivo. Ya se estaba cansando de esto. Ash se levantó de golpe y de inmediato se concentró en la roca. La roca. Golpea la roca. Ash reunió lentamente su energía y la empujó hacia la piedra, observando cómo la ola la golpeaba. 1. Lo repitió de inmediato, sin querer perder la concentración. También golpeó la piedra. 2. Otro golpe justo después. 3. Le disparó al último y. Falló. Lo sobrecargó y, en cambio, salió disparado hacia un lado, destruyendo varios árboles ya talados. Oh, vamos. Noctowl simplemente sonrió y negó con la cabeza. Casi, pero no lo suficiente. Otra vez. Y trata de moderar tus ataques. Podrías lastimar mucho a alguien con tanta energía. Creo que finalmente lo entendiste. Ash se desplomó en el suelo. Le costó 3 piedras más, pero finalmente lo logró. Noctowl voló y aterrizó a su lado, sonriendo. Lo has hecho muy bien. Aprendes muy rápido. Ash aceptó el elogio con alegría, pero no se movió del suelo. Bueno, te he enseñado lo que necesitas. Te enseñaría más, pero siento que no me corresponde. Eso se lo dejo a tu novia. Ash asintió cansadamente y se sentó allí. Pero no te he llamado solo por eso. Tengo otra tarea, y diría que es aún más importante. El dragón macho levantó la vista con cansancio y miró a su Pokémon con extrañeza. ¿Qué quieres decir? Noctowl te devolvió la mirada y esbozó su mejor imitación de una sonrisa reconfortante. Esto era lo importante. Bueno, me parece recordar que de repente te convertiste en una especie en peligro de extinción. Una que no era la tuya, con reglas y expectativas diferentes. Te separaron de tu madre, de tus amigos y de los de tu especie. Y. Sé cómo es Pikachu. ¿Cómo puede ser una nueva relación? Creo que necesitarías a alguien con quien hablar. Un lugar lejos de los demás, lejos de Pikachu y su lealtad ciega. Un lugar donde puedas quejarte sin esperar represalias, ni elogios, ni que pase algo por tus palabras. Solo, un lugar donde hablar. Ash hizo una pausa antes de suspirar. Era bastante cierto. Claro, podía hablar con Pikachu de cualquier cosa, pero Pikachu solía hacer algo al respecto. Cualquier queja era una petición para que lo solucionara, cualquier preocupación, problemas que superar. Y a Tiare, ella era una de las mayores causas de sus problemas actuales. Si le hablaba de ello ahora mismo, se ofendería o haría lo mismo que Pikachu. Pero, tal vez Noctowl, oye, tengo un problema. Noctowl asintió. Estoy aquí para escuchar lo que necesites decir. Ash dudó un segundo. Pero, antes de hablar, esto tiene que quedar entre nosotros. Nadie más puede saberlo, y todo eso. ¿De acuerdo?
Noctowl asintió de nuevo, y sus ojos brillaron de repente. Oyó el chillido aterrorizado de un ratata a lo lejos, uno que empezó a subir. Ahora podemos hablar sin que nadie nos escuche, Y. Te prometo que nadie se enterará. Nunca hablaré de esto, salvo contigo. Ahora, ¿cuál es tu problema, Ash? De nuevo, Ash dudó un momento antes de suspirar. Bueno, verás, Atiae y yo, en cierto modo, ella me obligó a tener esta relación. Noctowl simplemente se quedó sentado, esperando a que continuara. La verdad es que no parecía muy sorprendido. Y. Está herida. Muy herida, y es culpa mía, porque me fui. Pero, no sé. No quiero dejarla, pero, en serio, matrimonio, o lo que sea que haga a Lati. Y me prometí a mí mismo que lo intentaría con todas mis fuerzas, y todo está hecho un desastre. ¿Qué debería hacer? El Pokémon pájaro no respondió de inmediato y se quedó allí sentado un momento en silencio. Dijiste que querías darlo todo, ¿verdad? Ash asintió. ¿Y lo que le dijiste a Baileif ayer lo decías en serio? Ash asintió de nuevo. Creo que sí. Noctowl hizo otra pausa antes de suspirar. No puedo decirte qué hacer. Sin embargo, sí puedo decirte lo que yo haría. Ash parpadeó antes de asentir. De acuerdo. Noctowl sonrió levemente. Ash, estás en una posición única. Estás cerca del final del proceso romántico. Tienes todas las ventajas de una relación, pero ninguna de las desventajas de tener pareja. Puedes echarte atrás. Desde mi punto de vista, ahora puedes probar todo lo que te ha intrigado. La relación está casi completa, y puedes probar todo lo que quieras sin problemas, y, si no funciona, aún tienes la experiencia. Si funciona, entonces sabes lo que haces, y si no, ahora sabes que es una relación. Usa lo que te han dado. Ash parpadeó antes de asentir. Espera, entonces debería simplemente disfrutarlo. Noctowl asintió. Dentro de lo razonable. Seguiría lo que se acepta para Lati por simplicidad. Pero sí. Eres libre de probar lo que te dé curiosidad. Citas, cortejo, como sea. Besar, amar. Eres libre de hacerlo todo. Ash hizo una pausa y pensó. Simplemente, seguirle la corriente. Disfrutar. Si funcionaba, sería feliz, y si no, tendría buenos recuerdos, en lugar de malos. Sinceramente, no parecía tan mala idea. Creo que lo entiendo. Noctowl le sonrió y asintió. ¿Hay algo más que quieras comentar? Ash pensó un momento antes de encogerse de hombros. No realmente, a menos que sepas dónde está mamá. Yo no. Ash suspiró y negó con la cabeza. De acuerdo, ¿y ahora qué? Noctowl miró al cielo un momento, sin decir nada, antes de volver a mirar al dragón. Creo que deberíamos ir a tu potrero. Ya casi es la hora de comer. Ash hizo una pausa antes de asentir. Muy bien. Vamos a verlos a todos. El búho simplemente puso los ojos en blanco y asintió. Solo tenía que mencionar el almuerzo, y Ash lo seguiría a cualquier parte. Menos mal que el equipo Rocket de Arceus aún no se había enterado. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Atiae observó la zona y se sintió desconcertada por la destrucción. Parecía que allí se había librado una gran batalla. Pero ya estaba acostumbrada. Y no era la destrucción lo que le interesaba, ni la magnitud. Era quien la causó. Mi reclamado estuvo aquí. Un Breón la miró de reojo antes de asentir. Le encanta armar lío. ¿Crees que estaba entrenando con Noctowl? La mujer simplemente se encogió de hombros. Para ser honesta, no creía que Ash pudiera usar ataques psíquicos. Pero, obviamente, ese hecho era erróneo. ¿Pero desde cuándo lo hacía? No lo sé. Un Breón suspiró y negó con la cabeza. Bueno, sabemos que estuvo aquí, y por lo que parece, Noctowl también. Creo que me iré. Confío en que puedas encontrar el camino de regreso. La Latias simplemente asintió. Cumplió con su parte del trato, y todo. Tendría que buscar en otro lugar. Claro. Un Breón asintió brevemente e hizo ademán de irse, pero se detuvo y se volvió hacia ella. Ah, pero antes de irme, tengo una pregunta. Atiae frunció el ceño, pero asintió. ¿De acuerdo? Pikachu me habló de una tal Latias, una que besó a Ash. Una que era de alto maré. Tenía muchísimas esperanzas en ella y todo eso. Habló de su amabilidad, de su juventud y su carácter un poco indeciso. Eras tú, ¿verdad? La dragona se quedó paralizada, su primer instinto le decía que debía mentir. Pero una mirada a Umbreon descartó esa idea. Era obvio que Umbreon lo sabía. Solo quería que se lo confirmara.
Quizás a Pikachu se le escapó algo anoche. Sí. Fui yo. Umbreon asintió y suspiró. Me imaginé que eras tú. Obviamente no eres un Pokémon de entrenador. Eres indeciso. Cauteloso. Dudas de ti mismo y eres demasiado confiado. Y aún así, no entiendo cómo no me di cuenta ayer. Atiae frunció el ceño ante el golpe. ¿Me estás llamando débil? Quizás. Pero ser un Pokémon salvaje no es lo que te hace débil. Los humanos son Pokémon salvajes, después de todo, y míralos. No, más bien te sentiría débil porque renunciaste a Ash. La declaración provocó en la tía un repentino estallido de ira. No me di por vencida con él. La chica oscura arqueó una ceja. Ah, no lo parece, ya que le prometiste tu mente, cuerpo y alma a otro. ¿Y qué hay de tu reclamado? ¿No es tu amor ahora? Al fin y al cabo, te arriesgaste a que te atraparan solo para encontrar a Pikachu, para poder encontrarlo a él. No puedes decirme que no significa nada para ti y esperar que lo crea. Atiae hizo una mueca al oír eso. Su furiosa réplica reflexiva la puso en un aprieto. Yo también lo quiero. Y aún así, sigues queriendo a Ash. Y a pesar de las preguntas que te hice antes, conozco a muchos de los tuyos. No existe el poliamor en tu especie, y la infidelidad es más que simplemente mal vista. Te arriesgas a un linchamiento brutal si sigues ese camino. Pero aún así, quieres a alguien que no es tu pareja ni tu pretendiente. ¿Es su relación política? ¿Es solo un amigo, y Ash es tu verdadero amor? Umbreon hizo una pausa. ¿O estás usando el Latios de Ash para acercarte a él y solo te preocupa la culpa? Entiendo lo bueno de lo último, pero no estoy de acuerdo con tus métodos. Yo nunca, Umbreon la interrumpió de nuevo. Ahora veo que nunca lo harías. Eres algo que no entiendo. Una anomalía. Es obvio que te preocupas por tu reclamado, mucho, y aún así, veo el fuego en tus ojos, la pasión que sientes por Ash. Me falta una pieza crucial del rompecabezas, pero lo averiguaré. Ash es un buen amigo, y sus Pokémon están cubiertos por eso. No dejaré que les hagas daño a ninguno. Entonces la zorra se dio la vuelta y se alejó, dejando a Tiae sola, sumida en su confusión y frustración. El tipo oscuro la manejó como un violín, hasta el punto de que, para cuando finalmente encontró su centro, el tipo oscuro estaba a punto de terminar. Y, por lo que parecía, también jugó con Pikachu. Ella y Ash tendrían que ser mucho más cuidadosos. Atiae gruñó levemente y negó con la cabeza. Tenía que encontrar a Ash. Podría reflexionar sobre la conversación de Umbreon más tarde. Atiae se puso a revisar la zona. Encontró varios árboles caídos, un par de rocas destrozadas y un tocón destrozado que parecía haber sido alcanzado por un psicocorte demasiado potente. Tal vez Noctowl estaba entrenándolo. La idea la deprimió, ya de por sí malhumorada. Ella era su reclamada. Se suponía que ella era quien debía enseñarle. Y aunque no cuestionaba las habilidades de Noctowl, aún sentía la punzada de los celos. Pero, independientemente de su formación, ya no estaban. Él se había ido. Recientemente, sí, pero no estaba. Quizás regresó a la casa. Era una buena posibilidad. La energía allí era muy fresca, y podría haberse ido hace menos de media hora. Atiae le dio vueltas a la idea y suspiró. Quizás. Pero primero debería revisar el prado. Después de todo, estaba con uno de sus Pokémon. Probablemente pasaría más tiempo con los demás. Se dio la vuelta, voló hacia el cielo y se dirigió hacia el otro Pokémon de Ash. Solo tardó un momento, la verdad, pero al llegar, lo primero que vio fue un gran dragón azul rodeado de media docena más. Era Ash. Su corazón se aceleró un poco y frunció el ceño. Esto se estaba volviendo aburrido. Pero había estado reuniendo su ingenio y coraje solo para esta ocasión, y estaba segura de que al menos podría lograr una demostración básica. Bajó al suelo e ignoró la creciente vacilación que sentía. Aquí estás. Te he estado buscando por todas partes. Ella quiso sonar firme, tal vez incluso irritada, pero lo único que logró fue sonar como una ligera regañona, como si realmente no le importara. Pero aún así funcionó. Ash miró a su alrededor y le dedicó una sonrisa nerviosa. ¡Ay, Atiae! Despertaste. La mujer asintió una vez e intentó fruncirle el ceño con irritación. No lo consiguió, y eso la irritó aún más. Ni siquiera podía fruncir el ceño con enfado en ese momento, y esa era una de sus especialidades. Claro. ¿Y por qué no me despertaste? Ash parpadeó ante su tono, aparentemente desconcertado, pero siguió sonriendo. Bueno, lo intenté. Duermes como un tronco.
El grupo de Pokémon cercano lo miró con incredulidad, como si lo llamaran hipócrita. Atiare, sin embargo, suspiró. Era cierto. Era conocida por su capacidad para dormir hasta tarde, aunque no fuera Ash. Ash se acercó flotando y siguió sonriendo nerviosamente, lo que la inquietó. Estaba planeando algo. Entonces, ¿cómo debería decir esto? Atiae se quedó paralizada ante esa frase. Nunca fue una buena frase. Aunque fuera algo tan insignificante como tener una espina de pescado entre los dientes, nunca terminaba bien para nadie. Atiare, esto es difícil. Soy malo en esto. Sintió que se congelaba y miró al hombre con sorpresa. Tenía una idea bastante clara de lo que iba a hacer ahora. Por favor, ahora no. Al menos en privado. Eruk. Bien. Ash entonces se lanzó hacia adelante y la besó. Atiae se quedó allí sentada un momento, completamente incapaz de comprender lo que sucedía. Parpadeó un par de veces rápidamente, solo para asegurarse de que la gran cabeza azul seguía frente a ella. Pero, por mucho que lo intentara, la gran cabeza azul de Ash seguía allí. Él la estaba besando. Ash la estaba besando. Ella no lo estaba besando. Él la estaba besando. Atiae se quedó allí sentada un momento, antes de caer de espaldas, en shock. Estaba harta. Atiae. ¿Estás bien? Un beso increíble. Cállate, Totodile. Pikachu se despertó de golpe. Sintió una perturbación. Se incorporó rápidamente y miró hacia el potrero de Ash. Lo necesitaban. Ash miró a Atiae con preocupación y suspiró. Simplemente, se desmayó, ahí mismo. Esa no era la reacción que esperaba. Quizás un chillido exagerado, o una sorpresa, pero desmayarse por completo. Pensó que era demasiado fuerte para eso. Por otra parte, ella era realmente, ¿cuál era la palabra que usaba Totodile? ¿Asexual? Ni siquiera sabía qué significaba eso, pero sonaba sucio. E irónicamente, correcto. Volvió a tocar suavemente a Atiae y esperó a que despertara. Tardó un par de minutos, pero cuando lo hizo, miró a Ash confundida y con una expresión soñadora. ¿Acaso tú? Ash simplemente asintió. Sí. Fue, bueno. Atiae asintió, aturdida. Honestamente, no recordaba mucho, lo cual la irritó muchísimo. Entonces, estaba a punto de ir a la casa a almorzar, cenar. ¿Quieres venir? Atiae asintió de nuevo. No sentía nada, solo era una neblina. Pero logró levantarse del suelo. Entonces, volveremos, chicos. Sí, Ash, estaremos aquí, una vez, Smack. Ay. Bye, ni siquiera dije nada. Baileif miró enojado a Totodile. ¿Ibas a? Totodile y Baileif siguieron mirándose con el ceño fruncido y empezaron a discutir, y Ash hizo una mueca. Reconocía el inicio de una pelea cuando la veía. Volvemos. Nos vemos. Ash entonces se inclinó hacia Atiae y susurró. Corre y no mires atrás. La mujer asintió confundida. La pareja luego salió disparada hacia la casa. Mimei, ¿estamos? Sí. Ash ni siquiera tuvo tiempo de agacharse antes de recibir un golpe en la nariz con una escoba. ¿Por qué? Preguntó el hombre, adolorido, y miró con enojo al escobillero. Pikachu tuvo la decencia de parecer avergonzado. Perdón, le estaba apuntando. Esta cosa es difícil de apuntar. No sé cómo lo hace. Ash frunció el ceño. Eso no mejora mucho. Pikachu se encogió de hombros con apatía y miró fijamente a Atiare, que empezaba a despertar. ¿Qué hiciste? Sé que hiciste algo, así que cuéntalo. La mujer se encogió de hombros aturdida. Pikachu intentó blandir la escoba de nuevo, pero golpeó a Ash por segunda vez. ¡Ay! Para. La cosa está rota. No, no lo es. Deja de golpearme. Pikachu frunció el ceño y negó con la cabeza. Hizo algo. Me doy cuenta. Mírala. Ash y Pikachu miraron a la hembra. Ciertamente tenía la mirada vidriosa. Eso es, mi culpa. Pikachu hizo una pausa y miró a Ash con expresión seria. ¿Qué hiciste? El hombre se sonrojó. Bueno, sí, la besé. Pikachu se quedó paralizado. ¿Qué? Ash hizo una mueca al oír el tono, pero aún así logró asentir. Bueno, estaba hablando con Noctowl, y. Noctowl ha tenido más amantes que el Pikachu promedio. Claro que te diría que la besaras. Es peor que ese estúpido cangrejo de la sirenita. Mimei entró en el vestíbulo y le frunció el ceño a Pikachu. ¿Qué dice eso de ti? No te metas en esto, Mimei. No lo haré porque me robaste mi escoba.
Devuélvemela. No. Ash gruñó y negó con la cabeza. Solo quería cenar. No una escoba en la cabeza. Bueno, obtuviste lo que merecías. ¿Podrían callarse todos? Al final, fue Mimei quien demostró ser la vencedora. Pikachu simplemente no pudo con su dominio de la escoba. No, asterisco, robes, escoba. Mientras Pikachu recibía el castigo por sus fechorías, Atiae y Ash observaban desde la barrera. Atiae era quien más lo disfrutaba. Pero después de un minuto, centró su atención en Ash. Entonces, Ash, ¿por qué? Ash la miró. ¿Eh? Atiae se sonrojó. Se sentía más indecisa de lo normal. ¿Por qué, me besaste? El hombre estaba sentado allí, sentado. Bueno, estaba hablando con Noctowl. La tía se asintió pacientemente. Y estábamos hablando, y, bueno, me dijo que debería disfrutar de lo que teníamos, supongo. Siempre quise, bueno, besar a alguien y todo eso, y tenía curiosidad. Y, como eres mi pretendiente y todo eso, Noctowl dijo que debería simplemente, me lo doy. Por favor. Guap. La pareja dio un pequeño respingo al oír el grito, pero después se miraron. Deberíamos. Ash se encogió de hombros. Disfrútalo. O sea, si sale bien, genial, pero si no, tendremos buenos recuerdos, ¿no? Atiae asintió lentamente. Creo que lo entiendo, ¿eso significa que puedo besarte? Ash se encogió de hombros. Supongo, Atiae sonrió débilmente e hizo todo lo posible por avanzar. Pero tardó varios instantes en reunir el coraje, lo cual la irritó. Ojalá recuperara pronto la compostura. Continuó avanzando, y sus labios se encontraron. Fue incómodo. No estuvo mal, fue cálido, pero no fue el acontecimiento asombroso que ella esperaba. No hubo fuegos artificiales, ni una gran epifanía, ni una oleada de placer. Pero pudo ver el atractivo. Fue agradable. Más o menos. Al menos a Ash parecía gustarle. Pero, antes de que pasaran un par de segundos, una escoba golpeó a Ash en la cabeza. Nada de eso. Ash, ¿qué pensaría tu madre? Ash murmuró algo inapropiado en voz baja. Y su cabeza chocó con la escoba una vez más. Atiae tenía dolor de cabeza. Y con razón. Después de todo, había sido un día ajetreado. Ash por fin la había besado, después de pasar los últimos días aparentemente reacio a seguir con la relación. Y aunque su corazón rebosaba de alegría, otra parte de ella estaba furiosa, y no solo por Ash. Fue por todo lo demás. Por Umbreon. Por Pikachu y Mimei. Diablos. Incluso por Noctowl. ¿Cómo se atrevía Umbreon a insinuar que estaba usando a Ash? Jamás había vacilado en sus sentimientos, maldita sea. Y el tono de sabelotodo que usó al acusarla tampoco la hacía muy querida. Puede que antes pareciera fría, distante y oscura, pero ahora... era una zorra. Una grosera. ¿Y cómo se atrevía Pikachu a enojarse por su felicidad? Puede que al principio fuera insistente, pero fue Ash quien hizo ese intento, no ella. No tenía la culpa ni el mérito. Y, hablando de besos, ¿por qué Mimei tuvo que interrumpir su primer beso mutuo? Tenía que haberlo sabido. La mimo psíquica ya había activado todas sus alarmas, actuando como si fuera una niña tonta e ingenua, mientras hacía todo de una manera que la hacía parecer correcta al asumirlo. Era imposible que Mimei no notara su mirada anhelante. Y por último, Noctowl. Le enseñó a su reclamado los secretos de las técnicas psíquicas, a sabiendas del estigma que envolvía sus peticiones. Ash era suyo. Para amar, cuidar, enseñar. No era el derecho de ese pájaro enseñar a un Pokémon ya reclamado. Era el de su pareja. Es decir, el de ella. Ella era quien le enseñaría de distinguir el bien del mal, quien, según ella, le enseñaría el camino correcto. Y, aunque no era normal ser la maestra desde el principio, seguía siendo su función, ya que era la más experimentada de los dos. Él le enseñaría, y ella le enseñaría a él. Simple, claro, y como se suponía que debía hacerse para todos los tipos psíquicos, diablos, para todos los Pokémon. Y el pájaro lo arruinó todo. Al final, estaba furiosa, eufórica, confundida y molesta. Una vez más, su día había sido una montaña rusa de emociones, con Ash en el centro. Pero al menos recibió un beso. Un rayo de luz en un día horrible. Necesitaría tiempo para procesar sus sentimientos, pero eso, de nuevo, tendría que esperar. Tenían que irse cuanto antes si querían llegar a Alto Marea antes del anochecer, y quedarse sentada intentando descifrar los caprichos de su corazón no encajaba en el itinerario.
Nunca lo había hecho antes de todo este fiasco, y no encajaría ahora. Lástima que Mimei esperaba que se quedaran a pasar la noche otra vez. O, continuamente, hasta que pudieran atender el estado de Ash. Tendría que encontrar la manera de comunicarle que se irían. Otra cosa que añadir a su creciente lista de cosas por hacer. Atiae le dio un codazo a su cena con desgana y suspiró. Deseaba que las cosas sucedieran una a una, aunque solo fuera para poder entenderlas mejor, pero, como decía el dicho humano, si llovía, diluviaba. Pero al menos tenía su propio sentido del equilibrio. Después de todo, incluso si le habían robado su derecho a ser maestra de Ash, si un tipo oscuro la había acusado de usarla, o incluso de engañarla, y si Mimei y Pikachu la habían atacado y reprendido furiosos, aún así se había vuelto a enamorar de Ash. Lo había besado. Lo había abrazado. Y aunque eso no hizo que sus otras irritaciones desaparecieran, seguía siendo agradable. De hecho, había sido todo lo que había deseado durante los últimos 2 años. Pero incluso eso era un problema a su manera. No era una líder decidida, sabia e inteligente cuando añoraba a Ash. No, en todo caso, era todo lo contrario. Y, quizá fuera justo para ella, pero aunque le costara admitirlo, su gente la necesitaba de verdad. Era la persona ideal, e incluso su mejor reemplazo posible. Lorip, era un viejo dragón sentimental, más absorto en sus historias de gloria que en el presente. El último remanente conocido de Lati la necesitaba, y ella lo sabía. Sus nuevos sentimientos podrían ser un regalo de la propia Meu, permitiéndole convertirse en lo que Ash necesitaba, y aún así, todavía no podía aceptarlo. Si iba a liderar a los de su especie, no podía dudar. No podía perder de repente la voluntad de continuar, ni sentir la necesidad de sonrojarse y apartar la mirada cada vez que Ash la miraba. No, necesitaba recuperar su furia fría, su determinación y su insensible respeto por sus compañeras Lati, su deseo de demostrarles que realmente eran las niñas indefensas que ella creía que eran, aquellas que necesitaban ser vigiladas, para que no se hicieran daño. Su absoluto desprecio por ellas y por lo que la habían convertido. Necesitaba recuperarla. La rabia y la furia eran cosas que sabía usar. Le daban la fuerza para seguir adelante, para hacer lo necesario para proteger a su estúpida gente. Pero, en cambio, tenía a Ash, el bálsamo calmante para su furia ardiente. Irónico. El pensamiento le hizo fruncir el ceño. ¿Pasa algo, Atiare? ¿La comida no te gusta? La Latías parpadeó una vez y miró a Mimei. Su expresión se suavizó al instante. No había necesidad de ser grosera. No, es bueno. Solo pensaba. La psíquica asintió una vez, con una ceja levantada en un gesto interrogativo. Pero, al ver que no hablaba, la mimo psíquica suspiró y decidió dejarlo pasar, ofreciéndole una mirada reconfortante. Bueno, si puedo ayudar en algo, aquí estoy. La legendaria asintió y volvió a mirar el plato. No mentía. De hecho, estaba bastante bueno. Lástima que no tuviera mucha hambre debido a sus pensamientos arremolinados. ¿Estás bien, Ati? La mujer resopló ante el apodo. Él ya había decidido que su nombre era demasiado largo después de un día y medio. La idea le revolvió el estómago y su furia aumentó por una fracción de segundo, antes de extinguirse al instante. Maldita sea. Estoy bien. Solo pienso en casa. No era mentira. Simplemente no era toda la verdad. El hombre parpadeó antes de asentir, aparentemente comprendiendo. Ah, ya entendí. Luego volvió a su comida y se llevó un bocado a la boca. Necesitaba dejar de pensar profundamente en público. Su rostro siempre había sido expresivo, y con demasiada frecuencia la delataba. Necesitaba dejar de pensar en temas tan negativos. Quizás debería pensar en lo positivo. Como el beso. O, para ser más precisos, besos, tanto pasados como futuros, si sus palabras se entendían bien. Por fin, Ash le transmitía sus sentimientos de forma genuina, algo que llevaba tiempo deseando. Y eso fue algo muy positivo. Y aunque solo él quería disfrutar físicamente de la relación, era algo que a ella le venía bien. Él ya era cariñoso por naturaleza. Solo tenía que hacerle sentir un amor romántico, en lugar de la amistad normal a la que estaba acostumbrado. Y eso era algo que el afecto físico ayudaría a solucionar. La lujuria y el amor eran cosas diferentes, pero en el romance, siempre iban de la mano. Maldita sea. Lo estoy pensando demasiado otra vez. Así que, claro, había un par de cosas buenas. Intentaría seguir trabajando con Ash, y aunque hubiera perdido su agresividad y su actitud gélida, existía la posibilidad de recuperarlas.
No dudaba de que una sola sesión con Mary Miloric no le devolvería la ira y la rabia lo suficiente. Y cuando no estuviera trabajando con idiotas exasperantes y consejeros excesivamente serviciales, simplemente, disfrutaría de su mayor sensibilidad hacia Ash. Tal vez su mayor sensibilidad y su acobardada desamparo la ayudarían de alguna manera en la relación. ¿Acaso no les gustaba a los hombres ser protectores? Podría funcionar. Podría seguir protegiendo a su gente y aún tener a Ash. Pero odiaba dejarlo en manos del destino y la casualidad. Al fin y al cabo, ambos tenían la costumbre de fastidiarla. Entonces, ¿dónde has estado todo el día, Pika? Sinceramente, el ratón no esperaba que Ash lo mencionara. Al fin y al cabo, ya estaban a mitad de la cena. Eso solía bastar para distraerlo todo, incluso cosas importantes como dónde dormirían esa noche, si la próxima batalla de gimnasio saldría bien o si, técnicamente, se les consideraba legalmente muertos. ¿Por qué tuvo que hacer una excepción esta vez?